Música, televisión, entretenimiento, cine, moda, anécdotas, consejos y muchas cosas más. Este espacio es para ti. Bienvenido treintañero, esto es Chavorrucks, el podcast. ¿Qué onda, chavorrucos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Chavorrucks, el podcast. Yo soy Memo Gutiérrez y en esta ocasión vamos a hacer pues un versus de todas aquellas rolas del pop y el rock en los 90s y más precisamente también en la década de los 2000, que es cuando todos los que ya andamos en los 30 años pues éramos unos plebes adolescentes y escuchábamos éxito tras éxito en la radio. Y bueno, para esto he invitado a alguien que más que un amigo es un hermano y él lo sabe. Ya hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, he dirigido algunos de sus videoclips también y hemos compartido no solo amistad durante años, sino también muchísima música en reuniones, en la escuela y más. Él es compositor, productor musical, cantante, así que si alguien sabe de todo este tema y ha tenido influencias, es él. Ro González, bienvenido mi hermano a este espacio. Memo, muchísimas gracias. Pues oye, qué bonita presentación, ¿no? Yo creo que ya casi me avientas las flores, ya hasta acá las recibí. Para que veas que te quiero, brother. Sí. Para que veas que te quiero. No, muchas gracias. Pues sí, como tú ya lo acabas de decir, pues eres, pues ante todo un hermano, ¿no? Ya nos conocemos de muchísimo tiempo, más de 10 años, ¿no? Y justamente una de las cosas que nos han vinculado es, pues, parte la música, ¿no? Justamente, y yo creo que lo que vamos a hablar hoy es un tema pues interesante y hasta de todo, ¿no? Creo que la música es un factor importante en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues nos ha acompañado durante toda nuestra vida, pero bueno, justamente creo que este versus va a estar bueno porque pues yo creo que tú puedes ampliarnos muchísimo el panorama en este caso del pop, yo un poquito más al lado del rock, ¿no? Que me ha influenciado en este caso en mi música. Pero bueno, pues pues muchas gracias, Memo. Gracias por la invitación y pues adelante, ¿no? A darle. Fíjate que ahorita que estabas platicando acerca del tiempo que nos conocemos, hace rato estaba haciendo cuentas, 14 años ya. 14 ya. 14 años de amistad desde el 2007, prácticamente, ¿no? Sí. O sea, en un parpadeo ya estábamos celebrando 10 años de amistad y ahorita ya son 14. Y la verdad es que sí, una de las cosas que mencionas y son bien importantes es que a pesar de que tenemos una gran amistad de muchos años, sí nos hemos diferenciado en cuanto a nuestros gustos musicales, o sea, eso sí está cañón. Y yo creo que eso existe en todos los grupos de amigos. Siempre existe el bullying hacia alguien que le gusta más una cosa que la otra. Sí, claro. Y nosotros desde que nos conocimos en la prepa, y eso fue bien importante, o sea, a pesar de nunca, digámoslo así, como que nos hemos juzgado, nos hemos hecho carrilla, nos hemos echado carrilla también de vez en cuando, como todos, pero respetando también el gusto de cada quien. Yo te conocí y desde que empezamos a entablar relación sabía que aparte que ya tenías el talento en la música, sí tenías como que gustos muy específicos. Entonces dije, si quiero hablar del pop y el rock de esa época, pues qué mejor que él, porque tú también te has puesto a escuchar toda esa música desde chavillo, ¿no? Entonces, claro, desde los 90 a los 2000, vamos a empezar con eso. ¿Qué música o qué grupos específicamente de este género eran los que para ti también te motivaron a estudiar música, a empezar a tocar la guitarra? Pero ¿quiénes te influenciaron? ¿Qué fue lo que a ti te marcó en tu niñez respecto a este género? Es que mira, como bien lo mencionas, pues sí, me dedico ya a la música justamente, pero bueno, yo empecé tocando la guitarra a mis 10 años, empezaba con clases, entonces, pero bueno, llevé un profesor de música clásica, ¿no? Entonces, y pues no era nada que escuchara yo en ese tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, te influencié un poquito. Ya cuando estaba en la secundaria, empecé la secundaria, conocí a unos amigos que escuchaban rock y más específicamente metal. Entonces, bueno, no era así como del todo mi gusto, pero pues quieras o no, te influenció un poco. Y fue así como empezó un poco el panorama rockero, ¿no? Justamente, porque yo venía escuchando rock de los 90s. No sé si sabías o te lo había mencionado en alguna ocasión, pero mi primer disco fue uno de Shabazz Garden. No sé si has escuchado, creo que todo el mundo escuchó Shabazz Garden. Claro. Shabazz Garden, ese fue mi primer disco que tuve en CD. En cassette creo que fue uno de los Backstreet Boys, en el Black and Blue. Entonces yo venía de escuchar algo de pop, ¿no? Pero ya en la secundaria y cuando conozco a estos amigos, pues ya fue cuando me adentro más a esta onda del rock, al metal. Y pues bueno, ¿no? O sea, empecé escuchando que sí, Metallica, Megadeth, pues todo lo metal comercial, ¿no? En este caso. Claro. Entonces,
y fue metal que se escuchaba desde los 80s y 90s, ¿no? Yo creo que hasta ahorita, te puedo decir que hasta el día de hoy, mi mayor influencia siguen siendo el rock de los 90s y 80s, ¿no? Pero ¿por qué 2000? Bueno, pues porque vivimos la época de los 2000. Eso sí nos tocó, pues presenciarlo, lo nuevo, ¿no? Justamente, ¿no? Pero Sí, por sí, supuesto. ajá, Por ejemplo, perdón, ahorita que mencionas Savage Garden, es interesante, porque Savage Garden, pues, ¿qué era? ¿Una banda de rock o qué onda? Porque yo, sinceramente, lo escucho muy popero ajá. y en determinado momento, Truly, Madly, Deeply, ¿no? Que es Es que esta eso canción, digamos fue, que es una de las canciones más emblemáticas de ellos. es la más emblemática. Ajá, Híjole, o sea, es más, pues yo creo que cursi también en determinado momento. sí. Y sí ha sido marcado como también un clásico, como en el género pop, pero ¿sabes Garden, por ejemplo, hacia dónde iba para ti? Chavas Garden es, pero para empezar, es un dueto australiano. Ujú. Es un dueto australiano que nada más, según yo sé, sacó 2 discos y hasta ahí. Y creo que nada más tuvo cada disco un éxito, pero el primer disco que sacó justamente es la canción de Truly Madly Deeply, que es del 97. Fíjate. Entonces, y sí, son de esos duetos a lo mejor de pop que llegan, tienen un exitazo y a lo mejor se van, pero Ujú. marcan demasiado, ¿no? Entonces, pero ellos eran un dueto de pop, de rock pop, en algunas canciones tienen marcado, ¿no? Que era Y uno de los géneros que también se estaba manejando mucho en ese entonces, o sea, ya el bastante, pop rock, ¿no? O sea, esta fusión exacto. para, pues yo creo que quizás llegara a más generaciones, sobre todo la que estábamos creciendo en ese momento, nosotros, y era muy interesante. Sinceramente, yo de Savage Garden nunca escuché otra cosa Ah, que no fuera esa canción. Y yo la puedo tener en Spotify y es una de mis canciones favoritas. O sea, claro. es uno de los temas y esa canción también tiene mucho significado para mí por varias cosas. Pero realmente son de esas bandas, como dices, que en determinado momento comenzaron a cambiar, pero sabe desde dónde tú también comenzabas a tener estos gustos musicales, que hasta un disco de los Backstreet Boys tenías, que Exacto. si nos vamos del lado del pop, los Backstreet Boys es un grupo por demás emblemático, no solo de los 2000, sino también de los Los 90, que es 90. cuando empezó a crecer. Yo me acuerdo que estaba en la primaria y las chavitas estaban vueltas locas con este grupo. O sea, ¿te llegó a gustar algo de los Backstreet? O sea, que Sí, dijeras tú, claro. bueno, manches, o sea, esta rola sí me pegó o sí me gustó. Como ahora digo que soy rockero y me gusta de todo, pues, también los Backstreet Boys obviamente pues fueron, no como tal influencia, pero pues sí, llegué a tener 2 discos, el Black and Blue, no recuerdo el otro cuál era porque tenía uno en cassette y el otro en CD, pero sí, de que los llegué a tener, o sea, llegué a bailar incluso, pues sí, claro, o sea, fue con lo que empecé a crecer, ¿no? De niño, Claro. y me acuerdo, bueno, que era la época de Backstreet Boys, NSYNC también, bueno, Britney, ¿no? Si nos vamos más a esa mezcla, ese género pop, pero sí, claro, o sea, fueron como los inicios que, si no bien te marcan, es con lo que crecimos en ese momento, ¿no? Hoy vamos escuchando justamente la radio, ¿no? Por supuesto, digo, Britney Spears es un claro ejemplo de la música pop, de esa música 90, pop exacto. que nosotros también vivimos. O sea, a pesar de que, insisto, estábamos chavos, claro que la vivíamos, porque hay mucha gente que dice, oye, pero es que tú realmente creciste en los 2000, o sea, naciste en los 90, digo, yo soy Sí. del 91, tú eres del 90, pero Ujú. a pesar de haber sido niños, realmente en esa época, realmente nosotros nos vimos influenciados muchísimo por la música incluso de nuestros padres, o de Esa es nuestros otra, hermanos, esa es otra, porque, claro. porque claro, tú tienes una hermana, yo soy hijo único, pero por ejemplo en el caso de mi mamá, en esa época tenía veintitantos años, o sea, entonces te estoy Ujú. hablando que era muy bien de la generación que escuchaba Faye, Mercurio, toda esa ola del pop de los 90 y 2000 que sí, aunque estábamos muy chavillos, claro que la vivimos y claro que tenemos muchos recuerdos de lo que veíamos en la televisión, ¿no? De lo que escuchábamos en la radio, porque marcó, o sea, yo creo que esta generación, los que ya andamos pisando el tercer piso, valga la expresión, Ujú. sí nos tocó una cultura musical bastante vasta, a pesar de que hubiera diferencia ahí de géneros también, digo, géneros musicales, obviamente, Ujú. pues sí nos tocó bastante amplio el panorama. O sea, estamos hablando de un pop, pero del verdadero pop bueno, ¿no? Que Exactamente. ya hoy en día, lamentablemente, no podemos escuchar por la influencia de la música urbana.
que ahorita está a tope y que ahorita vamos a hablar de Sí, eso porque también nos tocó la primera ola del reggaetón por ahí del 2005, 2006, exactamente. pero fue el pop pegajoso. ¿Sientes que en determinado momento también en esa época el rock que veníamos escuchando desde los noventas llegó a disminuir a tal grado que ya no se escuchaba como antes? Es que acabas de tocar un punto muy importante. Yo creo que nosotros nos tocó vivir como si no por decir el final y el inicio de dos géneros, por ejemplo, el género urbano que ahora escucha mucho y el pop y todo, sí nos escuchó, pues como la generación millennial, ¿no? Creo que el millennial te conoce desde que era un cassette hasta que es el Spotify, ¿no? Entonces, pues es como un ejemplo, ¿no? Conocemos desde el pop bueno que se hacía en la industria del pop bueno de los noventas, todavía ochentas, incluso un poco, hasta pues el poco pop que hay hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen que ver muchos puntos. La industria, pues sí, la música urbana llegó para quedarse, yo creo que llegó para quedarse un rato, pero sí ha disminuido, acá ha disminuido bastante el rock, por ejemplo, el pop, sí, ya no quiero hablar a lo mejor de calidad de pop y rock, porque ahí sí sería como, pues, tampoco quiero eh, aquí generar mucha Es discusión debatible. o cosas así, Es pero de que sí, debatible. sí, 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 pero de que ha habido una disminución, sí ha habido bastante. Yo creo que ahorita, bueno, ahí por ahí mencionaste, pero me he dedicado un poco a la producción, pues sí, yo creo que ahorita la industria de la producción pues está prácticamente ya basada en el género urbano, ¿no? Es lo que más se está ahorita haciendo, ¿no? Pero pues sí, yo creo que el rock clásico, por ejemplo, de los 70, 60 es lo que, pues yo creo que eso sí llegó para quedarse. Y pues bueno, ya los 90 ya son clásicos, ya están a nada, o si no es que ya son clásicos, el pop clásico, el rock pop clásico, incluso pues el metal incluso ya es clásico, ¿no? Entonces, sí ha disminuido, yo creo que sí, tanto para las grabaciones, para la escucha, ha disminuido. Yo de lo que he visto pues generaciones ya más, la Z, creo que ya ahora es la alfa, de lo que escuchan ahora, pues yo creo que ya el 80% de lo que escuchan ya es, si no es reggaetón, pues electrónica, algo así, ¿no? Sí, creo que Entonces, ajá. también en ese aspecto lo que ha sido el pop, el electropop y todos estos géneros que ahorita todavía se escuchan en la música en inglés. Sí. Hablando específicamente en español, sí estamos inundados 100% de la música urbana, porque en inglés ahorita Ujú. hay bandas y hay grupos, incluso del K-pop, ¿no? Que el K-pop ahorita Ah, está esos en también. su pleno Ellos también. apogeo, Sí, sí, sí. pero digo, tenemos casos de Dua Lipa, Taylor Swift y todo eso, que quizás son cantantes de pop que sí en determinado momento han experimentado Exacto. con otros géneros, pero por ejemplo, Dua Lipa te puedo considerar ahorita Ariana Grande, personas así, personalidades The de Weeknd, por este ejemplo. nivel, de Weekend, Ajá. que todavía conservan como que esa esencia, Ujú. incluso hasta el mismo Bruno Mars, porque Bruno Mars, a También. pesar de que no sea 100% pop, está en ese nivel. ¿No? De un Sí. artista de la talla de Michael Jackson quizás en ese entonces, porque el güey canta, el güey baila, es un showman también en el escenario, cañón. Ujú. Y todavía ellos mantienen eso. ¿Por qué crees tú que aquí en México se nos ha acabado esas rockstars, ¿no? Que independientemente de que fuera rock, pop, se han ido acabando. O sea, que tú como músico, ¿a qué a qué se lo atribuyes, ¿no? Es que justamente yo creo que eso, la influencia que se ha, híjole, dado en el rock urbano, bueno, el rock urbano, perdón, en la música urbana, ha marcado demasiado. Yo creo que llegó como una bomba, ¿no? Yo siento que llegó casi como una bomba en México y yo creo que a la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? También el idioma, acabas de decir, el idioma es otro parteaguas. Digo, sé que muchos, pues crecimos. Yo en mi caso crecí escuchando música en inglés, porque era la música que escuchaba mucho mi mamá en este caso. Pero ahora no, yo creo que el idioma tiene un poco que ver eso, ¿no? Y eso se vio incluso en los noventas, cuando empezaba, aquí le decían el rock en tu idioma, ¿no? Y creo que en cada país se le nombró rock nacional en Argentina y se lo da, ¿no? Entonces, pues era como un parteaguas y llamaba la atención. Yo creo que es lo que está pasando justamente ahorita con la música urbana, ¿no? Creo que esos ritmos latinos, que si el baile, que si, pues ahora sí que el perreo, ¿no? También en las fiestas. Eso yo creo que pues fue una bomba que pues ahora prácticamente ya es un gusto, ya es un deleite, no lo sé. Entonces, pues sí, influencia demasiada el trap también incluso, ¿no? Y el K-pop, que lo acabas de mencionar justamente, ¿no? Entonces, pues no sé,
al principio muchos músicos con los que platicaba decían, bueno, pues es que es una moda, ¿no? Una moda así rimbombante, pero pues yo ya más que moda, lo vuelvo a decir, yo creo que llegó para quedarse ya un buen rato, ¿no? Entonces, una música que te pone alegre, que te pone a bailar. A veces, pues muchos debatimos que si la letra está buena, que si está mala, que si misógana, que lo que quieras, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues te mueve, es pegajosa. Entonces, eh, pues sí, sí compiten mucho. Yo creo que trae fuerza, trae un poco de fuerza el reggaetón, por ejemplo. Pero no sé, no puedo decir que sea bueno, no puedo decir que sea mala, es otro punto que cada quien tiene. Pero pues sí, yo creo que sí dispersó bastante, ¿no? Dispersó bastante y obviamente pues la música pop se sigue escuchando, el rock se sigue escuchando en las fiestas y pues bueno, o sea, creo que ese es un punto que a lo mejor ahorita vamos a tocar después, ¿no? De que yo creo que los clásicos en las fiestas creo que siempre los vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, pero no, de que sí, yo creo que es una música que llegó como bomba a Latinoamérica, el reggaetón, todo llegó como bomba, ¿no? Y pues sí, ahorita se ven a todos cantando, ¿no? Está influenciando demasiado el género urbano, ¿no? Y ahorita tú crees, hablando de clásicos, hablando de lo que nosotros ya consideramos clásico porque se siente re feo, obviamente Sí, es que ya que es ya claro. llegas a una edad en la que, güey, yo estoy escuchando en Telehit Retro canciones que escuchábamos en la prepa. Y sí, o sea, Sí. suena feo, pero es parte de la vida, es parte de lo que hemos Entonces, ¿qué pasó? evolucionado Pues eso lo pues, escuchaba ¿en qué de momento se volvió chavo, clásico, ¿no? ¿no? Sí. Y sí, 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 yo digo, sabemos que una de mis bandas favoritas, es que mi banda favorita del pop, pues es RBD, ¿no? En su momento. Entonces, Ajá. un día, y esto fue hace como un par de años, que veo un video de RBD en los videos retros, ahí es cuando digo yo, ¿en qué momento RBD pasó a ser retro? Ujú. Pero es la verdad, o sea, ya son 16 años de que este grupo salió. Si nos vamos un poco más a OV7, nos vamos un poco más, digo, hablando yo de mi género, de lo que De me pop. gusta, Ujú. pues ya dices, güey, ¿en qué momento llegó a pasar esto? O sea, a nosotros nos tocó una época, no sé si tú también te acuerdas, pues obviamente sí, que cuando estamos en la secundaria preparatoria vino una ola de nuevos grupos pop, balada y todo eso. O sea, te estoy Ujú. hablando de cuando nació Sin Bandera, de cuando nació Rake, de cuando Sí. nació Hash, ¿no? De cuando empezamos a conocer a Juanes, cuando Ujú. todavía en su momento vinieron grupos que querían ser como que rockeros, que ahorita tú también me vas a decir si realmente lo considerabas rock o era Ujú. más eh, maquillado eso para que parecieran bandas rock emo, ¿no? Como Nicky Ujú. Clan, ¿no? La O época como el rollo emo. de Panda, ¿no? De estos Kudai. grupos. Bueno, Kudai iba un poquito más al pop quizás, pero la imagen que ellos manejaban, pues Era sí un era como, poco. como tipo emo, ¿no? Ajá. Que también la época de los emos nos tocó con todo. Sí. Y eran gustos musicales, era una moda que se imponía también Ujú. en ese momento, que incluso hasta los que éramos poperos decíamos, güey, yo me quiero comprar una pulserita de estas de rayas, ya sabes que luego traían estos cuates, que es la manera en la que se planchan el cabello, traían maquillados los ojos, las uñas, que también fue como que una ola cultural y Sí. musical muy fuerte, o sea, así, a ti como fiel seguidor del rock y de todo esto, ¿a ti te llegó a gustar, por ejemplo, la música punk, que era lo que en ese momento estaba funcionando mucho? O sea, ¿nunca te llegó a pegar eso de, híjole, yo me quiero ir por este lado, quiero ser de los emos y quedar en la historia grabado como un emo como tal? Fíjate que no hace mucho me he puesto a escuchar mucho Panda, como no lo escuchaba antes. Entonces, y me gusta, ¿no? Pero como tal influenciarme, no, pero sí, o sea, de que yo iba a escuchar bandas, por ejemplo, My Chemical Romance, ¿qué otras bandas? Uf, bueno. Panda, bueno, fueron varias, ¿no? Y ahorita quería mencionar justamente, yo creo que la época emo, pues yo creo que los millennials somos los únicos que podemos hablar de ella y si disfrutamos o no disfrutamos, cada quien a su manera, pero pues porque el emo ahorita ya, si tú le dices a un niño qué es un emo, yo creo que no va a saber qué es Sí, un no, emo, ¿no? claro. Entonces, es un claro ejemplo de lo que nosotros vivimos y se quedó hasta ahí, ¿no? Justamente. Y sí, surgieron bandas precisamente que yo creo que su mayor influencia del emo es el punk, el rock punk Ujú. y un poquito alternativo, mezcla así más o menos, ¿no? Chuscos son. Pero sí, fueron como esos dos géneros que están ahí impactados, ¿no?
Pero no, tú veías muchísimos emos en la calle, escuchabas mucha música, en MTV de todas maneras habían videos Claro. de, o sea, atascadísimo de ese género. Y en ese momento no, a mí no me sentía muy influenciado, escuchaba, incluso a veces me burlaba, yo sí me burlaba de ciertos, pues veía a ciertas niñas, ciertas, ay, que es el moñito, que no manches, o sea, ¿qué es eso, no? Ese Puca, ¿no? peinadito, ¿no? Ándale, puca y el peinadito, ¿no? Entonces, o sea, sí, a mí, pues como que no era muy, nada me llamaba la atención, en algunas casos sí me llevaba a burlar, no de todo, pero algunos sí se me hace exagerado, pero dices, nada, es que los cortavenas y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero sin embargo, últimamente sí he escuchado mucho. Bueno, Panda no fue tan emo, pero fue como una ola de punk que llegó, por ejemplo, ¿no? Que Pero esta lo es la única. seguían mucho. O sea, realmente Bastante. los emos, los ponquetos que les llamábamos en ese entonces, Sí, puta, pues eran de escuchar a Panda. Claro que estábamos como que divididos, ¿no? Porque si como bien mencionas ahorita, son épocas que podemos platicar que vivimos y que jamás se sí, van a volver a repetir. exacto. Pero yo me acuerdo mucho en la prepa que sí siempre estaban los emos, los skates, los Los que skate. escuchaban. Es que, por ejemplo, la moda esta de los skates, yo me acuerdo mucho que salió con Avril Lavigne, por ahí del 2002. Ah, Bill bien O también. sea, Avril Lavigne es un claro ejemplo Ujú. de la imagen que, bueno, en lo personal era mi crush, yo amaba a Avril Lavigne, pero Y fue fue crush una de de las que muchos. empezó a fusionar este tipo de cosas con el look, con las modas, porque estábamos en la primaria y Avril Lavigne era de las que empezaba a sacar, ya sabes, las pulseritas con estoperoles, Ujú. los collarcitos del mismo tipo. Las cadenas de los pantalones. Exactamente, los Ajá, pantalones todos guangos, así tipo ándale. cholo, ¿no? Pues Pero sí, era la moda ponqueta, sí, las sí, sí. patinetas, o sea, las gorras, o sea, realmente estamos hablando de que no solo musicalmente, sino también en cuanto a moda, en cuanto a estilo, marcaron Exacto, una pauta. O sea, estamos exacto. hablando de grupos de cantantes que aún imponían moda, diría Belinda, ¿no? Imponían moda Ajá. porque era la realidad. O sea, estamos hablando de una época en la que las niñas se querían vestir, digo, ya yéndonos un poco más a los 90, las niñas se querían vestir como Faye, con la donita en la muñeca, la chamarra amarrada A a la la cintura. cintura. Ujú. Y nosotros en determinado momento, toda esta ola de los emos, de los punkettes, de los skates, también era muy influenciable, o sea, Sí. estaba cañón. Yo me quería vestir como los de Simple Plan también, ¿no? Ujú. Que Simple Plan es una de mis bandas favoritas. A mí me ha gustado mucho la música de Simple Plan. También como que querían ahí fusionar algo tipo rock o punk o no sé cómo era ahí su mezcla. Sinceramente yo en esa época no me fijaba mucho en la fusión de géneros, o sea, era más como de escuchabas algo, te gustaba, y lejos allá de lo que comentabas hace rato, que si era bueno o era malo, la calidad de las letras, la calidad de la música, era algo que marcó. Y ya hoy en día puedes decir, híjole, Sí, ¿cómo sin es que llegué duda. a escuchar eso? ¿O cómo es que me gustaba tal canción? Pero aún así la escuchas y te Sí. recuerda muchas cosas. Y yo no creo sinceramente que las rolas de reggaetón de hoy en día, y mira que a nosotros nos tocó la primera ola fuerte, las lleguen a considerar en algún momento como ese tipo de clásicos. O sea, serán recordadas, pues, no sé, por las fiestas, el desmadre y lo que quieras, pero realmente que marque una generación y que digas, güey, no manches, yo sí me acuerdo de Complicated o me acuerdo incluso de Evanescence, ¿no? Que Evanescence también También. quiso ser un grupo, no sé si deep metal, pop o no sé qué era tampoco Evanescence, pero tenía una onda bastante chida. Y Sí. no veo yo hoy en día un grupo, un artista de este tipo que llegue a marcar una generación de este tipo a pesar del género que sea, ¿sabes? Es que yo creo que a lo mejor no se ve tanto, no quiere decir que no haya, pero justamente en la música urbana y toda esa onda de electropop que ya se está posicionando, o ya se posicionó de hecho cañón en este de los 2010, pues yo creo que a lo mejor sí ha de haber bueno, bandas igual que se tornaron a eso, ¿no? Al punk, al Evanescence, por ejemplo. Pero pues justamente ya no es como la referencia, ya no es como la moda de ahorita, ¿no? O sea, creo que la industria y, bueno, las cadenas de televisión, todas las grandes industrias de música, pues están enfocadas en otra cosa ya justamente, ¿no? Rescatan un poco, como decías, la onda de ese pop de Dua Lipa, de The Weeknd y bueno, algunos otros más, ¿no? Pero yo creo que es lo que ahorita más está vendiendo, lo que más está reflejando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es parte de, pues, el gusto que se ha impuesto, justamente. Yo creo que va siendo de las décadas, ¿no?
el tema que tocaste de la moda, pues la moda, yo pensando, pues ha sido desde antes, yo creo que desde los setentas, pues la música o la vestimenta, en este caso la moda, mucho tenía que ver la música justamente, que cómo se vestía el rock de, por ejemplo, Led Zeppelin, The Who, ya bandas clásicas, los Beatles, ¿no? Cómo influenciaban mucho, ¿no? A esta onda de la vestimenta, a la onda hippie incluso en los setentas, ¿no? Los ochentas, pues ya los pantalones de mezclilla ya más holgados, Sí, claro. los peinados con ese peinado de spray, ¿no? Se me fue el nombre. Entonces, sí, Laca. exacto, ¿no? Entonces, los noventas en este caso mencionabas. Sí, yo creo que la moda sí, sí partes un poco, si no tu actor de cine, pues sí algún músico que ha influenciado mucho, ¿no? La moda sí refleja mucho esa parte musical y la emo yo creo que es una de las un buen ejemplo de lo que nos tocó a nosotros como millennials, ¿no? Que vivimos eso y que ahora, pues a lo mejor tú dices, ¿no? Pues escuchamos una rola y pues nos trae buenos recuerdos, ¿no? Nos sigue trayendo buenos recuerdos. A mí me pasa que hoy en día digo, bueno, pues es que ya me es difícil escuchar esa música, como acabas de mencionar, ya es como difícil encontrar una nueva propuesta a lo que escuchábamos justamente antes, ¿no? Y yo creo que pues es parte de que la industria pues va tomando, va marcando justamente o va identificando qué es lo que pues ahora al oyente puede gustarle, ¿no? Y pues el reggaetón, el trap, yo creo que pues ahora sí llegó como bombazo, lo sigue diciendo, ¿no? Entonces, pero pues sí, yo creo que como te digo, va a estar para rato, yo siento que va a estar para rato toda esta onda de la música urbana, el electropop. Y el rock no ha muerto como tal, yo digo que no ha muerto como tal, pero si no es como el gran favorito de hace décadas, pues ahora sí, el rock sí lo veo como que tratando de salvarse ya, ¿no? Ya está en un punto de que tiene que salvarse, pero yo no digo que muera, no va a morir tan pronto, pero sí le va a costar mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que tiene que renovarse algo para pues volver si es que vuelve a ser como era el rock de antes, ¿no? Pero pues el rock, pues los clásicos ya son clásicos, como dices, ¿no? Lo que escuchamos ya son clásicos. Eso ya es lo que duele, ¿no? Es que sí pega mucho. Y fíjate que algo que me ha pasado, entras como que, yo no sé si a ti te pasa, güey, pero llega un momento en el que ya hablamos como señores, como en el sentido de que dices, güey, te pones a hacer una retrospectiva Sí. de lo que viviste tú, de lo que ves en las nuevas generaciones. Y sí pega, porque a querer y no, Robert, como tú dices, cada década ha tenido su moda, cada década ha Ujú. tenido, en cuanto a música, en cuanto a ropa, en cuanto a influencias, todo, cada década lo ha tenido. Pero estamos hablando de que nosotros fuimos la última época, la última década, la última generación previa a las redes sociales, porque cabe destacar, Sí, sí, que aunque muchos no lo crean, no vivimos la época de las redes sociales en nuestra adolescencia. O sea, si acaso cuando estamos saliendo de la prepa, estaba saliendo el MySpace, apenas ya en la universidad estaba saliendo el Facebook ujú. o el High Five, ¿no? Lo llegamos a El tener. hi-fi. Pero estamos hablando de que nuestras redes sociales era la jaula, Chihuahua. O sea, eran Sí, eran el ese tipo de Messenger. páginas, el Messenger, Sí. y no había como que este movimiento de ya todos concentrados en las redes sociales y la tecnología y pudimos disfrutar de muchísimas más cosas. Hoy en día sí, la tecnología ha beneficiado muchas cosas, como el hecho de estar tú y yo conectados en este momento a pesar de la distancia y de todo lo que está sucediendo. Ujú. Pero las pláticas, las fiestas, también marcaban como que un precedente muy fuerte en cuanto a los géneros musicales, porque sabías que ibas a bailar. O sea, nos tocó todavía la época de coreografar Barbie Girl, ¿no? O todas estas Ah, sí, claro. canciones que claro, o que las chavitas se volvían locas y que las veías en el centro de la pista, de la cancha, de donde Sí. se llevaran a cabo las fiestas en la escuela. Y se volvían locas con ese tipo de cosas. Incluso las primeras canciones del reggaetón, que tal lo tocamos también, también hubo unas que a nosotros nos encantaron y hay que decirlo. O sea, yo lo digo, el reggaetón de hoy en día no me gusta, pero de la primera ola, de la primera época, sí hubo una que otra que decía yo, o sea, estuvo chida, sí la llegamos a escuchar, sí la llegamos a bailar, pero insisto, nos tocó todavía este estilo de convivencia y de cosas que no vamos a volver a ver hoy en día, porque los chavos ya están tan inmersos en la tecnología Sí. que no prestan atención a ciertos detalles. O sea, nosotros podemos pasar incluso por un lugar, el otro día, no sé si tú recuerdas el cine Continental, que está ahí en la Oh, sí. Narvarte, el otro día Sí. pasaba con mi mamá y decíamos, no manches, o sea, el Continental, o sea, era uno de los cines más importantes de por aquí. Hoy Ujú. puede pasar cualquier chavo y dice, pues es un Superama, ¿no? O sea, X.
pero no recuerdan tampoco ese tipo de cosas que para nosotros fueron muy importantes, o sea, espacios Claro. en cualquier esquina, en tus calles, cómo ha cambiado todo, y que hoy en día por estar inmersos también en todo este rollo de la tecnología no se dan cuenta. Y creo que lo mismo pasaba con la música. Los conciertos masivos ya no se hacen. A nosotros nos tocó muchísimo cuando veíamos a nuestros grupos favoritos en los programas de televisión, porque era la manera en la que ellos también se promocionaban. Exacto, y Hoy en conocíamos día, nosotros. Sí, sí, exacto, sí. hoy en día puedes conocer un nuevo lanzamiento simple y sencillamente con un canal en YouTube, o por Instagram o por Ujú. Twitter. Y no digo que está mal, porque eso, por ejemplo, a ti en este caso, que tú tienes ya tu carrera que vas construyendo poco a Ujú. poco como Ayuda, músico independiente, te ayuda ayuda, demasiado. claro. Ujú. Pero lo que eran los grandes lanzamientos, eso de esperar a ver otro rollo porque iba a salir tu banda favorita, fuera de rock, fuera de pop, de lo que sea, decías, güey, eran los momentos que disfrutabas y los conciertos Los masivos días de de las espera, todo estaciones eso. de radio, Sí, sí, claro, sí. o sea, desde el comprar un CD. Hoy a los chavos ya no les llama la atención comprar un CD porque dices, güey, pues todo lo tengo en mi celular. Pero Claro. nosotros nos tocó la época chida de ahorrar para comprarte tu CD original. No, y por ejemplo, digo, perdón que te interrumpa, digo, ahorita, No, por claro. ejemplo, pues una canción, y ya los chavitos sabes, pues ahorita buscan en el Spotify, YouTube, pues ahí luego, luego, ¿no? Pero digo, te has de reír porque seguramente lo hiciste, ¿no? En esa época de chavos, tú si querías escuchar una canción y sabías, tenías que estar pegado a la radio, tener Y tu grabarla en cassette cassette, y a ver si claro. sí cassette y con la gotita de sudor para que no fuera a hablar el locutor o algo así, y era la manera que dices, Exacto. órale, ya tengo mi canción, ¿no? Entonces, digo, yo me río, pero son recuerdos padres, ¿no? Que tienes desde eso, que lo vivimos y hasta ahora, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, pues ya la tecnología está para, pues en menos de un minuto ya escuchar una canción, ¿no? Y antes pues, era dificilísimo, ¿no? Por el cassette, del cassette pásalo a la grabadora, el CD, como sea, ¿no? ¿Y Nos dónde lo escuchabas, no? Porque ahora, ¿dónde aparte, lo escuchas, no? Yo todavía conservo un Walkman, digo, creo que no sé si conozcan un Walkman, ¿no? Pero después del Walkman salió el Discman y todo eso. El Walkman era justamente donde tú podías reproducir tu cassette, ¿no? sí. Entonces, obviamente, querías pasar de canción, pues ponle el botoncito, sí, 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 la cintita, ¿no? Hasta que pues la otra Pero si canción. se te atoraba, se te atascaba la cinta, Ándale, era un con la relajo. plumita ahí moverle, ¿no? No te creas, todos los que escuchen esto son de la edad, entonces Sí, claro que, seguramente lo claro que se hicieron, acuerden. seguramente lo hicieron y se reirán, pero pues era la manera en la que podemos hacer, adquirir una canción, grabarla y escucharla, ¿no? Entonces, pero pues como dices, nos tocó eso y nos está tocando lo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que nuestra generación es padre en ese aspecto. Te puedo decir que conocimos incluso desde antes el vinilo no tanto nos tocó, pero lo conocemos. Ujú. Sabemos que, bueno, ahorita está mucho de moda, ¿eh? Justamente ahorita Sí, sí ya está claro. mucho de moda, pero supimos en su momento que era el vinilo. Nos tocó ya de lo último del cassette, el CD creo que fue nuestro mejor acompañante durante años, hasta ya después el MP3, los iPods y lo que se viene, ¿no? Entonces creo que es una generación privilegiada en ese aspecto de que conocimos todo tipo de reproductor. No me dejarán mentir y muchos lo hicieron, tuvieron el Ares para descargar mucha música, entonces también era otro medio para bajar música, ¿no? Entonces, y otros programitas que por ahí había, ¿no? Entonces, pero pues sí, digo, es padre justamente que vivimos todo, ¿no? La evolución en cuanto a la música, adquirir música y la tecnología, ¿no? Que ha hecho, pues de la música incluso mejorar las producciones, que eso también es otro tema, pero pues sí, ¿no? Yo creo que pues, se ha influenciado, la música ha influenciado incluso en muchos aspectos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, dijo, obviamente había otro aparte de Ares, que no me acuerdo, que incluso era No, como que más verde, seguro algo que el así. Ares, algo Sí, de Team Beaver, ¿verdad? Algo así algo se así. llamaba. Sí, sí, sí. Pero sí, en efecto, o sea, era de irte, bueno, para no contagiar tu máquina o algo, te ibas a los cibers, ¿no? Ándale. A descargar ahí la música, porque todo el mundo dejaba abiertos los En programas. ese entonces todos los cibers llenos de virus, de todos por descargar Exactamente, todos los música. Ya troyanos. hasta te ponían, no sé si te acuerdas, ya no se puede bajar música, nada más para hacer Ajá, tareas, ¿no? exactamente, ¿no? Y Sí, aparte de que el título de la canción, o sea, todo con numeritos, ¿no? Y con ajá, las letras como las ponías luego en el Messenger, bonita, exacto, pechocha, quién sabe qué. O sea, exacto. sí era muy interesante y yo sinceramente sí, sé que hoy en día estamos expuestos a lo nuevo y claro que hay que adaptarnos. Pero si yo en determinado momento pudiera regresar a esa época, créeme que la viviría de igual manera. Ahorita que dices lo de los vinilos, sí, claro, ahorita está Ujú. muy de moda y todo el mundo quiere su tornamesa para poder escuchar la música así.
Pero Sí, hay gente que incluso todavía de los chavos no saben qué es un vinilo y lo consideran como algo súper anticuado. Pero lo retro en muchas ocasiones llega a estar de moda nuevamente y para nosotros es fascinante, ¿no? Y lo vemos como ujú, cuando a nuestros padres les ponían algo de su época nuevamente a la venta o algo, ujú, pero sí creo que nosotros, digo, lejos de que tenemos que adaptarnos a este nuevo sentido, sí nos tocó el cierre de una época dorada, porque nosotros culminamos una sí, generación que no solamente nos correspondió a nosotros, les correspondió a nuestros padres y les correspondió incluso hasta a nuestros abuelos, porque, insisto, fuimos la última generación previa a las redes sociales. Y en ese aspecto, todos, exacto. padres, abuelos, hermanos, todos vivimos esa época de una manera u otra. Entonces nosotros fuimos los encargados de cerrar un chingo de generaciones de atrás Sí, que vivieron lo mismo que nosotros, sí, en diferente manera, ujú, con nuevas tecnologías, obviamente, pero a final de cuentas, que seguimos atesorando lo mismo. No sé si a ti te pasa, pero en pláticas con tus padres o algo, dices, sí, o sea, a final de cuentas, tú viviste los 80s, los 70s, yo viví los 90s, los 2000, pero al final el sentimiento de nostalgia es el mismo, porque sí, ambos en determinado momento vivimos una época que nos dejó muchísimo, desde juegos, desde televisión, desde cine, desde música, en este caso, que es el tema que estamos hablando. Y es muy difícil que las nuevas generaciones lleguen a vivir ese proceso porque hoy ya todo es tecnológico. Ya no claro. hay ese atesoramiento de los discos viejitos yo todavía conservo discos, incluso que conseguía piratas, con lo mejor de 97.7. O sea, Ah, aparte, y los discos que sí, te ponían los éxitos y se llaman producciones de no sé recopilatorios. qué, y te recopilaban lo mejorcito. Y eran buenos esos discos porque de ahí de repente había dos Claro, que tres éxitos que no escuchabas, y bueno, ya conocías a este artista y vámonos, ¿no? Sí, ibas claro. conociendo más y así te ahorrabas el rollo de grabarlo en la radio. O Exacto. sea, pero eran CDs, ¿no? A final de Sí. cuentas, piratas o como fuera, pero todos llegamos a comprar un disco de estos. Ujú, Y era padre, o sea, realmente eran de esas cosas que disfrutabas por muy sí, sencillas que parezcan hoy en día para muchos, pero encerrarte con tu Dixman y escuchar tus canciones favoritas era increíble. sí. Y sinceramente, vuelvo a lo mismo, es muy difícil que hoy en día llegue a pasar eso. Ahora, mi pregunta siguiente es, con todo esto que estamos platicando y eso, ¿tú ya tienes el sentimiento de yo me pongo a escuchar la música de mi época o si das la oportunidad de escuchar lo nuevo? O sea, yo creo que tú también por lo que te dedicas ahorita tienes que escuchar mucho de lo que está en tendencia, pero en tus ratos libres que no tienes que estudiar nada Ujú. para producir o lo que sea, sí eres de los que de plano ya se cierran, porque en lo particular yo sí, güey. O sea, yo sí me encierro a escuchar ya pura música de mi época y yo no sé de lo nuevo que hay, pero tú qué onda. Mira, ya no me cierro, pero sí lo hacía. Justamente cuando empecé ya en el tema de la producción, tuve que abrir un poco el panorama porque, bueno, pues obviamente pues hay competencia allá afuera. Entonces, tengo que conocer justamente lo que se está produciendo ahorita porque, pues bueno, puede ser que llegue alguien que quiere a grabar reggaetón o lo que esté en tendencia, ¿no? Pero reconozco que hace, no sé, 2, 3 años que todavía no me dedicaba a esto, sí, estaba completamente cerrado porque, bueno, yo no soy fan justamente de la música urbana. Entonces, no, yo sí era de mi música de los 2000, los clásicos, el rock de los 90, que en este caso me gusta muchísimo y es como que lo que más disfruto. Ya no me cierro, pero sí me cerraba. Yo creo que es como ya la conclusión, ¿no? Pero yo creo que sí, el 80% de la música que escucho, 85% vamos a ponerle, sí ya es de los clásicos, ya eso es cosa que a mí me gustaba, ya lo anterior, y un 15% es de lo nuevo que tengo que estar escuchando, pero pues básicamente para renovarme y saber qué es lo que se puede producir. Yo creo que para el tema de producción me estoy renovando, o no me cierro, pero para yo escuchar música de fuera, no, yo sí me regreso a lo que a mí me gusta justamente, ¿no? Por supuesto. Y hablando ahora, una de las temáticas del episodio de hoy es precisamente a armar como un versus de la música Órale, rock y de la música pop, ¿no? ajá, Vamos a comenzar con esto. Tú dentro de tu espíritu rockero, y ahorita te voy a decir qué bandas o qué grupos me llegaban a gustar dentro ujú, del del género rock. en el que eres especialista, ¿no? Ujú. Pero tú dentro de tu sentimiento rockero, ¿qué pop te gustaba
de lo que estaba en ese entonces. O sea, que digas tú, ya me mencionaste Backstreet Boys, güey, bla, 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 pero de lo que ya nos tocó en la adolescencia, que digas tú, güey, no manches, si era mi gusto culposo, y neta que hasta la fecha, si la escucho, no tengo bronca. O sea, que realmente fuera para ti un gusto culposo en el pop, que no es un género que tú manejes al 100, pero que sí te gustaba, o incluso ni del pop, güey. O sea, si me dices, me gusta mi dulce niña de Cumbia Kings, te la compro. Esa es una de esas, ¿no? por ejemplo. Pero, ¿cuáles eran esas rolas que decías, ya puedes decir, ya a estas alturas tus gustos culposos? Porque de chavos, muchos nos cerramos y decíamos, no, güey, yo jamás escucharía esa madre, como los que decían que odiaban las novelas infantiles, pero bien que se sabían Bien que Carita las de Ángel. veía. O sea, Ándale. ¿cuáles eran para ti esas rolas? No, y más en ese caso que estaba, justamente en los 2000 cuando arrancaba mis bandas de rock eran metal, imagínate, ¿no? O sea, Fíjate. pero uno, por ejemplo, que a lo mejor no es tanto gusto culposo, pero sí me gusta incluso hasta a la fecha, y luego pues me pongo a tocar. Y fuimos a un concierto tú y yo de Camila. Eso puede ser un ejemplo, Exacto, ¿no? Y cierto. me gustan mucho sus canciones. Rey también por ahí. Ahí se puede decir que unas rolas, pues, también tú lo escuchábamos, ¿no? Tenemos muchas anécdotas y chascarrillos con esas canciones de Rey, ¿no? Exacto. Entonces, Juanes. ándale, Juanes también. Pero yo creo que esas, Camila me acuerdo mucho de que sí me gustaba bastante en ese tiempo, cuando me dedicaba al rock y al metal. Camila escuchaba mucho. Rey, ¿qué más? Híjoles, que son muchísimos. Por ejemplo, ahorita la de Mi Dulce Niña también, ¿no? O sea, rolas así de ese tipo. Pero, por ejemplo, yo creo que Camila y Rey que eran como grandes referentes, ¿no? Digo, si a lo mejor no fueron gustos culposos, puedo decir que sí era como otra cosa diferente a lo que estaba yo haciendo o tocando en ese momento, ¿no? Que era metal. Pero disfrutaba mucho de Camila, por ejemplo, ¿no? Fíjate que ahorita que sí mencionas de Camila y de estos grupos Rake, digo, Sin Bandera, yo creo que también También, Sin me gustó Bandera. mucho. Ajá. Y estamos precisamente hablando de 2005 más o menos, que fue cuando salió Camila, eh, Sí, que sí nos tocó la buena ola de Camila, que hoy en día también, ya incluso, pues ya ni sé si siguen haciendo música estos cuates, porque desde que se exacto. separaron, desde que se fue Samo, pues ya no fue igual. Ujú. Pero también Camila como que le quiso entrar Mario Dom al estilo del urbano. Y yo creo que en ese sentido Camila es un muy buen referente Ujú. de lo que es la balada pop. Porque sinceramente Sí, digo, a mi manera de ver, no sé cómo lo ves tú, pero Mario Dom es un gran compositor. O sea, sí. realmente el Músico y cuate compositor, es muy bueno. produce también muy bien, digo, desde los 90, o sea, ese cuate adaptó hasta canciones para Magneto, ¿no? Ajá. Pero Alejandra Guzmán, o sea, Paulina Rubio, o sea, ha hecho muchísimas canciones para otros artistas y es uno de los grandes referentes de la balada pop. De esa balada pop que el día de hoy yo extraño muchísimo. Creo que el único más cercano hoy en día que podemos llegar a tener es Carlos Rivera, ¿no? Que es el único que está ahorita como que Ujú. pleno. Que incluso ese güey también es de nuestra generación porque viene desde la academia y Sí, que la academia sí, sí, también sí. sacó La muchos talentos en la academia. música y Cuando la que nos academia era tocó la academia. cuando Cuando era estaba la la academia, academia. ¿no? Ajá. La ola de Yair y todo esto, pero Exacto. en efecto, o sea, Camila sí es uno de esos grupos que se extraña, porque realmente todos llegamos a dedicar alguna rola de Camila o nos la llegaron a Ah, sí, claro. dedicar. En las bohemias, lo sabemos perfectamente tú y yo, se llegan a cantar. Fuimos exactamente a un concierto, si no estoy mal, al Al Foro Sol o al auditorio. auditorio, No, al fue en el auditorio, auditorio. Ajá. al auditorio. No, al Foro Sol también fuiste, ¿no? ¿No fuiste tú también conmigo al Foro Sí, Sol? Creo igual y que sí fuimos también, al ¿eh? Foro Sí, Sol, al creo que Foro hasta Sol. fueron dos, sí. Tal vez Sí, sí, sí. sí, 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 fueron sí. dos conciertos de Camila, grandes conciertos Fíjate. también, pero, pero tú y yo hemos escuchado hasta Patti Cantú, brother, no me Ah, digas. también, Pati Canto. Y fuimos a verla un par de veces, ¿no? También. Exactamente, al Metropolitan, me acuerdo, y la conocimos precisamente, bueno, la conocimos en persona, no sé si te acuerdas, ahí en el Palacio de los Ajá, Deportes, ajá. cuando ella recién comenzaba su carrera de solista. Era Y una feria que se una feria. organizaba ahí y la tuvimos a nada, creo que en primera fila estábamos, ¿no? Claro, era cuando se hacía Ajá, la feria de la Ciudad de México. exacto. Que ya tampoco se hace, ¿no? Pero era Ajá, una feria de unos 4 o 5 días ahí ajá. en el Palacio de los Deportes, en donde también precisamente iban muchos grupos a participar y ella comenzaba en ese entonces. Y bueno, a Patti la conocemos desde la ola de Lu también, ¿no? Que Lu Sí, también fue sí, un dueto bastante importante. O sea, entonces prácticamente yo sé que también este tipo de música te ha llegado a gustar sí, con esos claro. artistas.
Como a mí en este caso el rock, hubo incluso polémica con este tipo de grupos que salían en los 2000, que aspiraban y se vendían como un grupo ya fuera de rock o de metal. Yo te puedo decir que uno de mis grupos que me gusta en ese aspecto, y hablando del rock en español, pues es Maná, o es incluso también Fobia, ¿no? Fobia, que también a mí Fobia desde los se me hace una 90s. muy buena banda, Ujú, que desde los 90s y también ujú, estuvo tocando en los 2000, que hoy en día sigue tocando también, se han ujú, reunido, ujú. pero de Fobia sale una extensión que se llamaba Moderato, Sí, claro. ¿no? Con Jay de la Cueva y algunos integrantes de Fobia. A mí me gustaba Moderato. Yo sí puedo decir que era Es que, Moderato ¿sabes qué? una de Ahorita mis que, bandas favoritas. ajá, Pero qué show con Moderato. O sea, yo, por ejemplo, ahorita he seguido mucho a Jay de la Cueva, que es el Amadeus, ¿no? Que bueno, el moderato es como su papel. Brian Brian Amadeus. Amadeus, exactamente. Entonces, yo al principio cuando lo escuché, sinceramente dije, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, o sea, es como una copia barata de un grupo de glam metal de los 80, ¿no? O sea, Ajá. hablando de Bon Jovi, Scorpions, Guns N' Roses, dije, pues, ¿esto qué es, no? Pues Una yo creo copia que hasta Kiss, baratísima, ¿no? región 4, ándale, una región 4 de... Y dices, ¿qué onda, no? Pero bueno, van pasando los años, yo sigo mucho Ayer de la Cueva porque es un musicazo, es un compositor, o sea, es buenísimo. Ahorita que mencionas también a Mario Dom, ¿no? Que era un buen compositor, músico. Un ejemplo así, pero en el rock, justamente, ¿no? Entonces, y todos los músicos que están en Moderato, no recuerdo el nombre del baterista, pero es uno de los mejores bateristas de México, incluso, ¿no? Le compite a Alex de Mana, que también es buenísimo, son Putz, sí. bateristas buenos. Pero bueno, en su momento decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, eh, Sí, 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 o sea, era. me burlaba, decía, ¿qué? Sí, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, cuando tenías tu iPod, no tenía en este caso un MP3, sí tenía una o dos rolitas de moderato, tengo que aceptarlo, ¿no? Justamente, pues sí llamaba un poco la atención, ¿no? Digo, hoy en día, pues sí reconozco y no escucho como tanto moderato, pero sí los proyectos de cada uno los escucho, ¿no? Entonces, y fue una ola, pues que marcó, ¿no? Incluso Moderato, tú sabes el éxito que tuvo, ¿no? Y sigue Claro. teniendo, que estaba viendo que creo que se iban a separar, no me acuerdo si de lo acaban, no lo sé, pero pues sí, fue un grupo que súper exitoso, ¿no? En su momento y siguió, dio una gira de no sé cuántos años con Alejandra Guzmán, ¿no? Entonces, Ujú. sí, yo creo que son ejemplos de así, ¿no? De cosas que en su momento a lo mejor dices, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Pero bueno, yo creo que ahora como músico productor van pasando y ya como, pues, valoras en este caso los músicos que estuvieron ahí, que en su momento dices, pues, ¿qué onda, no? Por ejemplo, Panda, yo en su momento decía, no, pues, a mí me regalaron un disco de Panda y todo, me acuerdo que lo rompí en su momento, o sea, creo que no sé ni sabes. Pero sí, porque son los amigos y dicen, no, pues, ¿qué es esto? Le digo, no, ya, si quieres, ya lo va a romper, no manches. Ya. Entonces, Sí, 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 o sea, y sí, la otra lo escucho y digo, ay, esa rola cuando estaba, no sé qué, y le subo y toda la onda, ¿no? Entonces, pues son buenos recuerdos, son sin duda grandes recuerdos. En tu caso, el pop, ¿no? Con lo que acabo de mencionar, el claro. Patti Cantú, las Hash, también ahorita te iba a decir otro ejemplo. Entonces, y por ejemplo, Shakira es como un ejemplo que estabas, creo que ahorita mencionaste, no sé si Mario Uf. Do, que se estaba yendo un poco al urbano. Shakira creo que igual pasó por eso que tuvo una transformación, yo creo que ella sí pasó por todo, literal, desde Sí. pop, rock pop, electrónica, y cuando estaba con la onda de la Mundial del 2010, Ujú. y hasta ya sabes, ¿no? Que también pues un poco reggaetón y todo, ¿no? Este reggaetón que hizo Sí, sí. incluso con Alejandro Sanz, ella ha pasado por todo, ¿no? A mí en particular me gusta mucho Shakira, pero la Shakira de los inicios, ¿no? De los inicios hasta, bueno, hasta su rock pop, ¿no? Y que nos tocó, de hecho nos tocó justamente Claro. esos discos de fijación oral. Entonces, sí, son ejemplos así que puedo decir ahorita, ¿no? De que, pues bueno, nos tocó justamente ese tipo de evolución, ¿no? De artistas. Fíjate que con Shakira sí es un caso, es uno de los casos yo creo que se van más a lo extraordinario, porque Shakira, aparte Sí, de que es un talentazo, sí, sí, sí. a esa mujer lo que saque le pega, Claro, ¿no? exacto. Sí, claro, estamos hablando de los discos de los 90 cuando cantaba Ciega Sordomuda, la Ujú. de Antología incluso, ¿no? Todavía. Ese disco de donde viene la de Bruta Ciega Sordomuda, no me acuerdo, algo de los ladrones se llama. ¿Dónde están los ladrones? Así se llama. Exactamente, ese es Para mí un es el mejor disco. discazo. Para mí ese es su mejor disco. Claro, y yo todavía Ujú. escucho esas rolas
porque son mis favoritas de Shakira. O sea, yo Sí, también extraño a la Shakira que salía con su guitarra, sus sí, trencitas, o sea, era realmente muy buena música porque Shakira también como compositora es muy buena y es supo hacerla buena en música también. una, claro, y supo hacerla en una época en donde, pues sí, o sea, el pop y todo esto estaba en apogeo, Ujú. pero supo ganarse un estilo desde su voz y toda esa situación. Pero claro que se ha adaptado a las nuevas tendencias, ha pasado por todo, pero es una de las pocas artistas, creo yo, Sí, que ha eso te iba a sabido decir. adaptarse, Eso te iba a decir justamente. porque no es tan fácil. O sea, digo ella y quizás Luis Fonsi, porque Luis Fonsi nosotros lo conocimos cantando Nada es para siempre y baladas y todo eso, que a mí en lo personal también esa época de Luis Fonsi Eran es buenas, la que más me gusta. pero Pero llegó Despacito y vámonos. claro, y Eso- obviamente mucha gente lo conoció por Despacito, sin Sí, saber, mundialmente, sí. claro, sin saber Ajá, que Luis Fonsi ya tenía una trayectoria de muchísimos más años, exacto, que exacto. quieras o no, a lo mejor no le pegó mucho, pero tenía muy buenas rolas. Ujú. Y con Shakira es todo lo contrario, o sea, Shakira desde aquel entonces pegaba, se supo adaptar, sí, claro, con Fijación Oral fue uno de sus mejores discos, cuando Sí, cantó La Tortura con Alejandro Sanz precisamente, ujú. y de ahí hasta la fecha sus colaboraciones y todo la que hizo con Black Eyed Peas hace poco, También. también, o sea, es una de las canciones que Con son más Rihanna también. populares, claro, y ha hecho con muchísima gente, creo que con Beyoncé también ha hecho También. cosas. Y bueno, ni qué decir ahora que hizo el show de medio tiempo con J-Lo, ¿no? Pero Sí. fuera de eso, Shakira está posicionada mundialmente como una de las mejores exponentes de la música, Ujú, pero ella sí ha sabido hacerla. ¿No? O sea, considero que, por ejemplo, artistas como Thalía, que en determinado momento también fueron, puff, el boom. ujú, ujú. Paulina Rubio, porque incluso hay que mencionarlo, Paulina Rubio tuvo una muy buena época de pop en los De noventas y los. Ajá. principios de los 2000. Ujú. O sea, esa rola de Si tú te vas de Paulina Rubio, sinceramente es una de mis favoritas, Sí. pero porque la supo hacer muy bien. Y Thalía también tenía muy buenas rolas en la época de su seducción, no me enseñaste, etcétera. Ujú. Pero hoy en día ya no es lo mismo con ellas, ¿no? O sea, ellas también han querido adaptarse al urbano, no les ha funcionado y creo que también eso le ha pasado a grupos como Hash o incluso Rake, porque Ujú, Rake también pasó de ser uno de los mejores grupos balada pop. ujú. Y hoy en día, sinceramente, a mí lo urbano, lo que ha hecho Rake, no sé a ti, pero a mí la neta no me ha gustado. Casi, de hecho, ya ni lo he seguido, no lo he escuchado mucho. De lo que empezaba a ser urbano, dije, no, ya. Entonces, pues sí, me pasó. Y últimamente no sé, ahorita te puedo decir que no sé qué es lo que está haciendo, qué voy a sacar. Ahí sí, de ellos sí me chispé porque no sé. Pero sí, justamente sí, ya no fue lo mismo. Entonces, y Shakira es esa de las pocas, como dices, ¿no? No sé si, digo, no hay fórmula para nada, pero ella debe tener una fórmula porque justamente se ha sabido mantener en lo que así como dijiste, sencillo que saque, sencillo que va a pegar y va a ser un hit, ¿no? ¿Qué canciones para ti, Robert, ahorita siguiendo con lo del versus, marcaron una época del rock en los 90s y 2000? O sea, ¿cuál es como que tu top 5 de canciones de esa época que Hablando del rock, ¿no? consideres del rock, del metal, de lo que tú consideres que marcaron a nuestra generación en materia del rock o en materia de los géneros que a ti te gustaban? O sea, dime cinco Ajá. canciones así que digas, güey, son clásicos. Yo creo que hoy por hoy y la gente que le gusta el rock en español, no quiere decir que sea como la canción que más les guste, pero ya es considerada el himno casi por experiencia del rock en español y es de música ligera de Soda Stereo. Yo creo que esa canción es también versión americana, han sido de las dos, ahí se van, pero de música ligera es la canción que te van a pedir en todo bar, en toda fiesta, que todo el mundo va a cantar y fue la que marcó yo creo que pues justamente lo que se estaba haciendo, el rock en tu idioma, ¿no? Fue sí, yo creo que es el himno. Yo lo dejaría en primer lugar. Me dices que cinco, ¿no? Unas cinco, si quieres, Eh, o unas tres para no meterte en rollos. bueno, yo creo que esa es como si el hitazo, ¿no? Ya yéndonos más para acá, para México, híjole, es que es muy difícil, pero tú y yo compartimos un gusto, por ejemplo, con Caifanes, incluso fuimos a verlos, Sí. Ujú. y cuando regresaron, pero ahí hay como debatir, pero podré quedarme con La Célula que Explota. Yo creo que igual es una de las canciones, o No dejes que, esas dos.
que también han sido representativas. Caifanes es uno de los grupos, si no más representativo, de los más representativos del rock en México, ¿no? Rock en español en México, ¿no? Al lado de Maná, que algunos dicen que no es rock, a lo mejor es más rock pop, sí, es cierto, pero de qué rock es rock, así que ahí sí no Ujú. me pueden engañar mucho, porque sí, eso es muy criticado, ¿no? Pero, Claro, y pasa lo mismo como Moderato, o sea, sí critican un buen, pero igual en Maná hay unos musicazos muy buenos, son muy, muy sí, buenos, ¿no? claro. A lo mejor Fer de Maná dices, bueno, pues también ahí ya que no Le todo el mundo gusta te caerse en quiera, los ¿no? Pero escenarios, pero... exactamente, aparte, ¿no? Pero de que hay No, buenos pero músicos, hay Alex, sí, músicos, Alex ¿no? es Alex es muy Ajá, bueno. Sergio también, o sea, sí, exactamente. Incluso, pues, no, a lo mejor no estaba dentro del top, pero si hay que mencionarlo, pues es que aquí en México, pues Maná, y en México y en Centroamérica, incluso hasta España, creo, y más allá de países europeos. Pero Maná, pues sí, yo creo que, híjole, ha sido súper, súper influencia. Y de ahí hay también muchísimas rolas. Pero, híjole, yo creo que Rayando el Sol es como una de las canciones, ¿no? Puede ser, a lo mejor totalmente. en la quinta, ¿no? Yo cuando eh, vi el documental de Héroes del Silencio, de su regreso, cuando estaban justamente saliendo de backstage a camino al escenario en México, estaba cantando Rayando el Sol, Bunbury, ¿no? Entonces dices, bueno, Wow. pues hasta ahí, te fijas, ¿no? Justamente que es la parte influenciable, ¿no? Entonces, ¿y qué otra rola puedo destacar? Es que hay muchísimas bandas, tanto de México, de Argentina, españolas, y como con Héroes del Silencio. Ahorita que acabo también de mencionar Héroes del Silencio, ¿no? Entre Maldito Duende, Entre Dos Tierras. Pero yo creo que con lo que me voy a quedar es, híjole, es que, pues sí, La Chispa Adecuada. Yo creo que tú justamente la vas a escuchar y todo el mundo la ha escuchado, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas rolas, pero a lo mejor esas canciones que te acabo de mencionar ahorita son como el parteaguas y las más representativas, yo creo, del rock en español a nivel Iberoamérica, ¿no? Fíjate que ahorita mencionas algo muy, muy claro de Maná también. O sea, sí, Maná ha sido un grupo muy criticado siempre, como bien Sí, mencionas, que sí, como decías, porque no es rock, porque quién sabe qué. Pero Maná también marcó una época muy grande. O sea, claro. en todos los chavorrucos marcó una época muy grande. Sí, Rayando el Sol es uno de sus mayores No, éxitos, Rayando el Sol hay muchas, pero Me estamos Vale, hablando de Clavado en un Clavado en un bar, bar, sí, claro. la del Muelle de San Blas, o Ajá. incluso hubo una época y un discazo que les funcionó y que realmente si lo escuchas casi en su totalidad es muy bueno, ¿Dónde jugaron el los de niños? Amar es Ah, combatir. también. Amar Es es combatir, y eso fue como por ahí del 2006. 2004, si mi memoria no falla, Bueno, ¿eh? más o Ajá, menos por esa época en la que nosotros obviamente ya estábamos entre secundaria y preparatoria, ajá. y sonó muchísimo. Y yo me acuerdo que Sí. incluso a pesar de que Maná empezó, yo creo que a finales de los 80s, ¿no? Más o menos, cuando eran Sombrero Verde. Maná empezó siendo Sombrero Verde y creo que fue, ay sí, no recuerdo muy bien, pero fue 85 el primer disco. Sacó dos discos como Sombrero Verde y ya el primer disco como Maná, que se llama Maná, según yo fue en el Sí, 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 88. claro. En el 90 salió el de Falta Amor y en el 92 donde jugaron los niños y etc. Pero sí, o sea, te estamos hablando que de mediados de los 80 fue cuando empezaron. Exacto. Y mi punto es que a lo mejor nosotros no vivimos sus inicios como tal. No, 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 Pero no. cuando estábamos en la secundaria preparatoria y escuchamos a Mares Combatir y empezamos a escuchar rolas como Labios Compartidos, la de Manda una señal y rolas así, Sí, creo que muchos de nuestra edad en ese momento se enamoraron cabrón de Maná. sí, es que ese O disco sí, sea, claro, porque fue, también fue un grupo que llegó a marcar no solo a una, sino a dos generaciones sí, que hoy en día a lo mejor los de las nuevas no los conocen ni idea y a lo mejor dicen a ese grupo de ruquitos, pero ujú, en determinado momento a nosotros también nos llegó a marcar Maná de una manera u otra, a pesar de no haber vivido sus inicios. Y en lo ujú. personal yo sí me considero fan de ese grupo, Yo también, sinceramente. yo también. Porque sí son unos, me ha tocado verlos también en el escenario y son unos monstruos. O sea, le Sí, gusta a quien le guste, pero son unos monstruos en el escenario sí, sí, sí. y hoy en día quizás Maná está un poco más apagado en cuanto a su música porque no ha sacado mucho, pero estoy seguro que si Maná se aplica a sacar un disco como lo fue Amar es Combatir, que fue su último gran Sí, discazo, sí, sí, sí. puede volver a posicionarse muy bien y rescatar precisamente esta cuestión del rock que mencionas. Porque mi pregunta siguiente para ti es esta. Ujú. ¿Consideras que hoy en día en las nuevas generaciones hace falta nuevos exponentes del rock? Yo considero que sí.
Pero tú desde esta perspectiva, ¿crees que hace falta, más que cualquier otro género, que alguien rescate el rock de una manera fregona y como el género se lo merece? Yo creo que las dos partes son muy importantes. Rescatarlo, pues yo creo que podemos rescatarlo, porque bueno, creo que parte de ese rescate depende a lo mejor las generaciones de nosotros y las anteriores, sobre todo lo que viene. Yo en algún momento me puse a pensar, ¿no? Digo, bueno, si llegara yo a ser padre, lo voy a influenciar muchísimo de rock, ¿no? Yo creo Sí, que sí, sí. esa, por ejemplo, ya ahí al haber influenciado, pues ya rescaté a lo mejor a una persona, en este caso a un hijo, que ya está escuchando rock. A lo mejor va a salir música en su momento, no sé cuál va a ser la moda, no sé si el reggaetón va a seguir siendo, etc. Pero a lo mejor él ya sabe de rock, conoce de rock, y bueno, a lo mejor si a él le gusta, pues si es músico y se dedica, pues a lo mejor va a empezar a hacer rock. No sé, a lo mejor es como un ejemplo ahorita que di, ¿no? De cómo podemos a lo mejor rescatar un poco entre nosotros, ¿no? Ahora, hablando en la industria musical, sí hacen falta, yo creo que exponentes, porque he conocido personas ahorita que he estado en el rollo musical y amigos y artistas que los conocí, o bueno, de lo que yo sé, ellos empezaron igual en bandas de rock y todo, pero para obviamente hacerse un poquito más famosillos, pues cayeron en esa parte de la música urbana, ¿no? Terminaron haciendo a lo mejor un hit, si no muy famoso, pero terminaron haciendo un hit de la música urbana, ¿no? Entonces ahí te pones a pensar, dices, bueno, entonces se trata de ser como fiel a lo que estás haciendo. O... hay un claro ejemplo también es Juanes, ¿no? Sabes que Juanes, él tenía sus bandas de metal y él terminó Sí, haciendo pues la música que hoy en día hace, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es parte de que la industria sí está haciendo eso, que sí, pues si no un tema de frustración, pues si quieres hacer un poquito ya más allá, llegar a una carrera bien consolidada, pues ya sabes qué es lo que te va a pegar, ¿no? Entonces, a lo que voy, yo creo que es un poco parte de ser fiel, parte de pues amarrártelos y decir, ¿sabes qué? El rock es lo que me gusta y voy a apostar, aunque a lo mejor sé que la competencia ahorita no es esa o simplemente nadie me va a escuchar, ¿no? Yo creo que es como que animar y si ahorita todas las propuestas por ahí hay estancadas que es de rock, pues que se animen, ¿no? Yo creo que es parte de lo que necesitamos, ¿no? Justamente el que haya más propuestas. Eso sí es un punto importante, ¿no? Para que siga toda esta época del rock. No creo que vaya a morir tan pronto, no creo que muera, de hecho, y si llegara a morir, que no creo que sea tan pronto. Pero sí falta innovar. Y como dices, las bandas como Mana, un ejemplo, que tuvieron el disco, yo creo que Donde jugarán los niños fue su primer hit o su primer disco fuerte, bien sí. consolidado, donde los llevó hasta Sudamérica, hasta estuvieron en el Villa en el Real. Se llama Viña, el de Viña, ¿no? Viña del Mar. Viña del Mar, perdón. Entonces, pasaron varios discos, no sé cuántos fueron, 3 o 4, hasta llegar a Mares Combatir, que volvieron incluso a hacer lo mismo. Entonces, ellos como tuvieron una época a lo mejor más flojita, no del todo desaparecieron, pero pudieron hacer el salto. Yo creo que eso es también lo que deberían hacerse hoy en día, ¿no? Seguir apostando para que el rock, pues no muera, ¿no? Y los que sabemos del rock, pues seguir apostando por eso, seguir influenciando a las demás generaciones y que pues, las propuestas sigan, ¿no? Sigan con todo para que, pues obviamente en algún día va a pegar. Las bandas consolidadas, yo creo que su primer disco prácticamente no es el más, pues con el que se dieron a conocer o con el que están en la fama. Tardaron, yo creo, ¿no? Y es Sí, parte de muchas bandas y muchos artistas, ¿no? Pero yo creo que es eso, hay que seguir pues apostando, ¿no? Influenciando y que las propuestas que están dando pues sigan para que pues esto no muera, ¿no? Y en algún momento pues va a ser el hitazo rockero por ahí, ¿no? es que sí considero eso de las propuestas, porque Ujú. talento hay. Ahora sí que como dirían por ahí, Muchísimo, talento hay, solo falta muchísimo. apoyarlo. Ajá. Pero la cuestión es que hay mucho talento. Y fíjate que, digo, a lo mejor sonará muy vaga mi idea, pero yo lo veo en concursos de canto, ¿no? Como La Voz, Ujú, ¿no? ujú. Y en recientes ediciones que me ha tocado ver La Voz, que lejos del programa y de cómo se maneje y eso, sí hay muchos chavos que tienen el talento para ser rockeros. Sí. Como Quique Jiménez, ¿no? Que ese cuate ya pisó 2 ediciones de La Voz y el pobre nomás no recibe una oportunidad Ujú. porque las disqueras se cierran y creen, y aquí cito una parte de una película que no sé si tú la has visto, que se llama Rock of Ages, la era del rock. Sí. Y en esa película hablan mucho de eso, ¿no? De Ujú. cómo a finales de los 80 dicen, el rock murió, lo de hoy es el hip hop.
¿no? Ujú. O el pop, El o pop. estas boy bands, ¿no? Ajá. Y al protagonista lo quieren transformar precisamente violando lo que él siempre ha querido, que es ser un músico de rock, Exactamente. y lo convierten por la industria y porque es lo que jala en un cantante de una boy band que la neta, pues no es su estilo. Ujú. Entonces, a lo que voy yo también aquí con esto es, sí, pero qué chido que tengamos artistas, cantantes que se rifen en rock y que digas, güey, yo sí iré a un concierto de este chavo, de esta chava, pero que la industria no los voltea a ver, ¿no? Eso Ujú. es lo lamentable, eso es lo lamentable que no haya propuestas de este tipo, porque, pues sí, estos chavos lamentablemente no van a pasar de cantar covers de bandas de los 80s y de los 90s del rock, porque Ujú. precisamente no hay quien les firme para hacer algo nuevo, algo fiel, sí, a lo que es el rock, pero original. Entonces, lamentablemente muchos de los talentos que hoy en día vemos cantan covers. ¿Por qué? Porque no hay esa facilidad de que exploten su talento con nuevas propuestas de rock. Y eso pasa en todo el mundo, yo creo, no nada más aquí en México. Sí. Y sí considero lo que dices tú de que las bandas legendarias que aún están vigentes, como es el estilo de Caifanes, ¿no? O de Ujú. Maná, que sí se acerquen a las nuevas generaciones a sacar algo verdaderamente rock y fiel a su estilo, pero para las nuevas generaciones y que ellos se empapen de eso, porque estamos de acuerdo de que muchos de nosotros los conocemos y amamos su música porque nos la inculcaron, ¿no? Como de igual manera nosotros vamos a inculcar la música que nos gustaba a nosotros y de esa manera Exactamente. el pop y el rock no va a morir. Pero Exactamente. de nada sirve inculcarlo si no hay nuevas propuestas que se puedan transmitir por siguientes generaciones como algo nuevo. O sea, porque Ujú. estamos hablando de que vivimos aún del recuerdo. Y de hecho este podcast, esa es la intención, vivir del recuerdo y de lo que tanto nos gustó, pero también no estancarnos ahí, sino que musicalmente hablando, y en este caso de los dos géneros que estamos platicando hoy, del pop y del rock sobre todo, que Ujú. no se deje morir, no solo no dejando de escuchar el pop, el rock que conocemos, perdón, sino también apoyando a las nuevas Claro. generaciones que quieran interpretar eso. Y yo creo que eso es bien importante, porque si el rock no puede llegar a morir, pero quizás en nuestra generación, en la de nuestros padres, ¿qué va a pasar con los Con las que demás? siguen. Porque nosotros podremos no dejarlo de escuchar, pero ¿qué Ujú. va a pasar con las siguientes, no? Es que eso también hasta como cultura musical, tú como, bueno, como generación, tú como padre en un futuro, ¿no? Si llegara a pasar. Eh, mm, yo en este caso, igual como músico independiente, como artista independiente, pues igual trato de escuchar a artistas independientes, obviamente, que voy conociendo o propuestas que se van dando que son independientes, porque sí, yo creo que música nueva, pues es muy poco la que escucho. Escucho a los clásicos y también me doy justamente mi tiempo para escuchar a artistas independientes, porque como dices, hay muy buenos talentos, hay muy buenos cantantes que no han sido, pues apoyados, Reconocidos. reconocidos, sí, y hay buenísimos. Entonces, es un buen punto lo que acabas de mencionar justamente. Yo creo que haya nuevas propuestas para que esto obviamente no muera en tanto pop, rock. Y que haya un apoyo justamente, ¿no? Lo bueno de la tecnología, una de las cosas es que, bueno, pues compartir música hasta puede ser gratis, ¿no? Oye, mira, pues, mira, te comparto este artista, ¿no? Te mando el enlace de YouTube o de Spotify, ¿no? Pues es gratis, ¿no? Entonces, es una manera de justamente compartir y de hacer conocer artistas, ¿no? Justamente de esos géneros, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso va a depender justamente de nosotros. Y la otra, pues de las leyendas, como, bueno, artistas legendarios, ¿no? De que, pues sí, yo creo que deben de animarse, no morir en el intento, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a mí, un ejemplo que te voy a mencionar, que a muchos no les gustan, pero una banda que también me gusta muchísimo, que es Mago de Oz, rock en español, bueno, ya heavy metal. Yo lo Ujú. conocí en la secundaria, pero cuando sacaban uno de sus discos, que igual les pasó, digo a los fans o si no fans, pero por mencionarlo, porque tengo que mencionarlo, hay un disco que se llama La Leyenda de la Mancha, que es donde viene Molinos de Viento, que todo el mundo la canta. Sí, sí, sí. Fue uno de los primeros discos, pasó un tiempo hasta que sacó uno que se llama Gaia 2 y fue donde yo los conocí y yo digamos que yo fui otra generación de Mago 2, no fui la primera, digamos que fui la segunda, ahorita ya han pasado varias. Entonces, ¿qué pasó? Pues justamente eso, ¿no? Que siguieron generando, siguieron grabando hasta que, bueno, hubo otro disco hit que pues los marcó y marcó a otra generación e hizo que les gustara lo anterior y vámonos con lo que sigue, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir apostando tanto los artistas de esos géneros y nosotros también inculcando esa parte cultural, ¿no? De que escuchen nuevas propuestas, de que se generen y seguir compartiendo. Yo creo que
es una de las dos, pues puntos, ¿no? Para que esto siga y esas partes no mueran. Yo sé que no va a morir. Sí, ahorita están teniendo una gran, pues no declive, pero sí, no es como antes, ¿no? Que yo creo que el reggaetón no existía, lo normal no existía, y pues obviamente te enamorabas, obviamente, con la balada de Camila, con la balada de Rey, hasta de Shakira, ¿no? En ese caso de las mujeres, ¿no? Y no ahora como una canción de, no sé, incluso de Bad Bunny, no sé, por mencionar, ¿no? Que claro, personalmente a mí como que no me gusta mucho No, 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 escuchar no. su voz, de hecho me pone de malas. Sí, claro. Bueno, digo, es que es diferente, obviamente fue diferente, ¿no? Pero hasta cierto punto, lo único bueno que tienen las nuevas generaciones es que tienen hasta eso de Bad Bunny, hasta que pueden escuchar cosas que nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber apreciar, sí, de todo, ¿no? Para criticar, pues también hay que escuchar, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que hay que, pues que sigan los artistas, que sigan con sus propuestas, tanto independientes como ya artistas consolidados en ese tema del pop y el rock, porque yo creo que ahorita la crisis pega por ambos lados, ¿no? Entonces, pero bueno, mucho creo que dependen de ellos y también de nosotros, ¿no? De que eso no muera y pues seguir inculcando esa parte rockera, popera, bueno, en nuestro caso, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues son los puntos que yo defiendo mucho, ¿no? Entre tantos, ¿no? Que pueden decir, pero yo siento que no va a morir, que va a tardar un poquito, pero no va a morir, va a seguir un rato. Sí, esperemos que sí, porque igual, ojalá sea como lo que sucedió con el reggaetón, Ujú. que hubo una época dorada, la que conocen como la época dorada del reggaetón, que fue la que nos tocó del 2004, 2005 en Mediados de los adelante, 2000, ajá. y que después desapareció, ¿no? Ujú. Lógicamente, o sea, fue como una fiebre de unos Sí, años y acabó. Yo espero que así sea con el pop y con el rock. A mí lo que me preocupa mucho del pop es que precisamente los que han sido cantantes y exponentes del pop desde los 2000, pues ya no lo hacen, ¿no? O sea, están ujú, ya clavados en lo urbano. claro. Y ojalá en determinado momento ellos también regresen a sus raíces. Yo creo que ahorita sí, es lo que más les pega, es lo que más les genera y tienen que incursionar en eso. Pero yo creo que también ellos, en determinado momento como artistas, y tú lo debes de saber, dicen, güey, no, es que yo sí quiero regresar a lo que sé hacer Sí, mejor, sí, claro. ¿no? O sea, con lo que yo empecé, cómo es el estilo de Rec, cómo es el estilo de Hatch, etcétera, ¿no? Y regresar a toda esa ola, porque el pop, al igual que el rock, considero que todavía tiene mucho que dar, pero hoy en día tampoco hay, en México, hablo de México, exponentes del pop que digas, güey, ya llegó quien nos vaya a sacar de este maldito hoyo de lo que se está llamando reggaetón. O sea, no ha Sí, salido exacto. para mí Eso es la, cierto. la artista, Creo que el no, grupo, o sea, ya no hay este tipo de bandas tipo, bueno, o sea, boy bands, porque las que hay son de reggaetón o son del urbano, o sea, CNCO, o sea, este tipo de bandas o de grupos se están yendo todas al urbano, no, o sea, son boy bands, pero son reggaetoneras, ¿sabes? Entonces, eso creo que es lo que falta también en no, el incluso género digo, pop. hasta preocupar, digo, si acabas de que quieres preocupar más a la nueva generación. Bueno, pues también un día me pregunté, bueno, pues ¿qué exponente de música urbana mexicano hay? Digo, yo Exacto, hago la pregunta, creo que ni eso hemos llegado, ¿no? Entonces, por ¿no? ejemplo, Daddy Yankee, la mayoría son puertorriqueños y colombianos. Entonces, pues sí, yo creo que sí es como dices, hay que rescatar justamente eso y que los artistas apuesten. Yo creo mucha gente luego debatía, ¿no? Bueno, tú irías a un concierto por decir, de Shakira, ¿no? Que se va a enfocar en sus dos o tres, cuatro discos a lo mejor, sus cuatro primeros discos. ¿Tú crees que estaría un sold out o unas dos, tres personas? Yo que pienso de eso, Ajá, por ejemplo, ¿no? mira, yo sinceramente creo que los que somos fieles seguidores de Shakira desde aquel entonces, claro que vamos a comprar un boleto, pero las nuevas generaciones no lo creo, porque obviamente todas se enfocarían a lo que están escuchando hoy en día. Y entonces ahí sí yo creo que no sería un sold out. ¿Por qué Shakira llenó, por ejemplo, sus últimos dos estadios Azteca? Pero es que ese fue un mal ejemplo, porque ella, ella de que va a llenar, va a llenar No, tocando antología o hasta no, el último. claro, pero te Ajá, diré algo, o sea, en su última gira del Dorado, que fue la que presentó aquí en el en el Azteca, Azteca, ajá. eh,
ahí sí entra mucho lo que dijiste. O sea, Shakira abarrotó, pero porque cantó la Ajá. mayor parte de sus éxitos actuales Ujú, y los de antaño, híjole, me quitó muchísimas canciones de los noventas, o sea, de los ujú, primeros discos, esas canciones que verdaderamente yo creo que muchos de los fans anhelaban escuchar, nos las quitó. Y lo ujú, puedes ver en su documental, bueno, que es prácticamente el concierto grabado de esta gira. Aparte que cantó muy pocas rolas, las ujú. que cantó fueron de los más recientes éxitos y que tienen mucho que ver con estas influencias del urbano, etcétera. Y las canciones reales, bueno, todas son canciones reales, a lo que voy a las canciones realmente emblemáticas de Shakira y las que yo creo que muchos queremos escuchar, te las mete en un medley, Sí. ¿no? O sea, todo el disco de Los Ladrones y las canciones más importantes de ellas, en Ujú, vez de cantarlas en solitario, en un medley, vámonos. ujú. Y todo Sí, lo sí, demás sí. es urbano. Entonces, por eso Shakira llenó. O sea, si Shakira a lo mejor regresara a la época de los 90, a lo mejor no llena un estadio Azteca, pero sí te llena un auditorio, Ujú. ¿sabes? O sea, o un Palacio de los Deportes. Pero sí siento que obviamente mucha de esa cuestión hoy en día es porque canta lo que está en Lo auge. que es. Entonces, Pues sí, esa pregunta yo se la hacía a muchos justamente y me decían, no, pues es que creo que no van a llegar muchos. Otros me decían, no, pues sí, porque pues como ya está consolidada, tanto la generación anterior va a ir como la nueva. Entonces, son varios puntos de vista, obviamente, pero yo creo que el artista hoy en día se va más a eso y tanto la industria, tanto los managers, tanto productores te dicen, sí, pero es que no vas a llenar porque a lo mejor tú lo que tienes que enfocarte es en lo de ahorita, ¿no? Y a ujú, lo mejor es eso. Yo creo que muchos artistas, entre la frustración y entre muchas cosas, han dejado un poco lo que venían haciendo, ¿no? O lo que en su momento, si no les gustaba tanto lo que consolidó, pues los consolidó al menos, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita hay muchas cosas que pensar, ¿no? Yo a lo mejor podría decir que, no sé, sacar un material en que pudieran como campechanear a lo que hay ahorita y retomar dos, tres canciones a lo que estaban haciendo para que las generaciones escuchen a lo mejor lo que venían siendo lo que venían haciendo en un principio con nuevas canciones, ¿no? Digo, es algo que a lo mejor yo podría medio resolver, no sé si es como la palabra correcta, pero sí, de que es un tema complejo ahorita, el hablar de un rock y pop consolidado es difícil, ¿no? Es difícil poder hablar ahorita de unos artistas buenos, sí tenemos que regresarnos un poco a eso, ¿no? Y pues no sé, yo creo que en ese aspecto, Memo, fuimos muy, muy afortunados. Vivimos una época, pues, buena, en la cual vivimos nos tocó justamente conocer lo anterior, tanto de música, como mencionamos al principio, ¿no? La manera en que lo escuchábamos, adquiríamos música y la disfrutamos en su momento, ¿no? Entonces, sí. yo en lo personal me gusta mucho la música ochentera y noventera. No fue como tal lo que viví en los 2000, pero sí en esa década lo escuchaba muchísimo, ¿no? Entonces, todavía era, si no la moda, pues sí se escuchaba más de lo que se escucha ahorita, ¿no? Yo, por ejemplo, crecí escuchando Héroes, a Mago, este, el pop, el caso de pop, ¿no? Pues Sin Bandera, Camila, este, a mí dos grupos que me gustan mucho del rock pop, porque también fue una gran ola entre finales de los noventas y principios de los 2000, es El Canto del Loco y La Oreja de Van Gogh. Son muy buenos Claro. para mí y son buenísimos. Yo creo que es una referencia Sí. buenísima de rock pop que incluso yo he estudiado mucho sus producciones porque se me hacen muy buenos músicos y un gran referente, ¿no? De lo que estaba ahí justamente escuchando en esas épocas. Creo que también el rock pop nos tocó, el rock pop en este caso, tanto pop rock y rock pop, ¿no? Porque sí hay un poquito de diferencia. Pero esa época nos tocó muy, muy bien. Finales de los 90 y 2000, yo creo que esa la disfrutamos genuinamente, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que pues Chavorrucos, en este caso, nos tocó muy buena época. Creo que me siento contento en ese aspecto, ¿no? De haber nacido en esa época y disfrutar de esta manera pues, la música, ¿no? No sé, ¿tú qué opines, no? Pues mira, yo totalmente de acuerdo. No, se nos había pasado mencionar precisamente a La Oreja, el canto de loco, que a Sí. pesar de que también muchos no los conocieron, pero La Oreja de Van Gogh sigue vigente y aparte musicalmente, vocalmente hablando, sus dos Ujú. vocalistas han sido Buenísimo. buenísimas. La primera Maya Montero, yo creo que es Claro, y ahora buenísima. Leire, ¿no? Exacto. Ujú. Y las letras, o sea, realmente ahí era una También. combinación de todo, talento musical, vocal
y los letristas como tal, bueno, ellos mismos eran los que componían Y sus son canciones. grupos que tienen letras desde te pones a chillar porque están súper, súper melancólicas hasta rolas que te ponen de buenas, ¿no? En todos Claro, momentos. Esas son esas bandas que dices ahorita, pues ya no ha habido, ¿no? O creo que no, no tan fácil, ¿no? es que no las hay precisamente. Y yo ya cerrando también en cuanto al tema del pop, Ujú. sí extraño el hecho de estos grupos generación, ¿no? Sí, El último y el que sí, también ahí entra mucho a debate y tú lo sabes que es mi grupo generación favorito, lo que fue RBD. RBD también. Marcó muchísimo y a pesar de que sí haya sido muy criticado también en su momento y lo que fuera, pero es un grupo que ahora lo noté con su regreso, eh, da esperanza de que el pop pueda seguir, Ujú, ¿no? Y de que ujú, pueda regresar de alguna manera. Obviamente ujú. ahorita todos los que abarrotaremos un concierto de RBD somos de la misma edad, pero Sí, fíjate que ahí la esperanza, la pequeña esperanza que llego a tener es que he conocido seguidores por el otro canal que tengo, chicos de 13, 14 años, que me escriben diciendo que recientemente se enamoraron del grupo y que son completamente qué bien, fans ahora. Y qué es la bien. nueva generación, como Ujú, en su momento a nosotros nos tocó con bandas como Timbiriche o incluso con OV7, ¿no? Que ujú, OV7 también nos tocó la ola de OV7, ujú, ya casi al final, ujú. pero también escuchamos la onda Vaselina y todo eso. Sí, Y claro. OV7 también es uno de esos grupos ejemplos, ¿no? Y lo que se hizo recientemente, bueno, ni tan reciente, pero hace un par de años con el 90s Pop Tour, que revivió Ujú. toda esa ola de chavorrucos también, pero son bandas que a querer y no abarrotaron con fans de la vieja escuela y Exacto. de nosotros. Ajá. Pero ya las nuevas generaciones no te manejan un OV7, no No, te manejan un RBD. Bueno, RBD quizás todavía un poco, por lo que te digo de los chavos que he conocido, que ni mayores de edad son, ¿no? Y eso está padrísimo porque órale. iban haciendo Ujú, justo cuando el grupo, ¿no? sí, Pero qué padre, pero yo ya ahorita, hoy en día, dices, híjole, un chavito de 12 años, pues sí, te puede conocer RBD, pero ya no te conoce un 97, ya no te conoce no, un ya no. Cabá, ya no te Timbiriche. conoce un Timbiriche, ¿no? Quizás Ujú, Timbiriche es uno de esos grupos que sí van trascendiendo porque bien o mal siguen, ¿no? ujú. Vigentes en el gusto del público. Pero hoy en día, lamentablemente para lo que ha sido la época de 2010 para ahora los Hasta ahora. 2020 no ha nacido un grupo pop generación de la talla de estos que te acabo de mencionar. Y No, ojalá ni en rock. algún momento pueda llegar a salir. Como tú lo dices en el rock, ojalá llegue a haber bandas que puedan resucitar en el sentido de que vuelva a estar el rock en la radio, Ujú, de que vuelva a estar el rock presente en conciertos masivos y el pop de igual manera, porque si ujú. para nosotros puede no morir ninguno de estos dos géneros, pero las generaciones que vienen, si no las llegan a escuchar o algo, ahí sí puede venir el declive y la Exactamente. sepultada de cualquiera de estos dos géneros. Creo que el rock hoy en día puede incluso llegar a tener más posibilidades que el pop, siento yo. Porque sí, sinceramente, con el pop ha habido, eh, eh, híjole, una sepultura cañón del género. Te digo, los grupos, generación como tal, ya no existen. Y ahí es cuando digo yo, chin, creo que ahí sí ya se perdieron los valores, chavos, Ujú. porque está cañón. O sea, realmente, aunque sea también un género que a muchos haya gustado o no, es un género que también marcó a 2 décadas, 3 décadas muy Sí, importantes. sí, sí, sí. Y es malo también que en determinado momento ese pop fresa, ese pop que podías dedicar a tu novia, a tu novio, lo que fuera, cantar con tus amigos, ya es muy complicado. O sea, ya no hay canciones como La calle de las sirenas que puedas bailar y te sepas la coreografía, güey. O Ándale. sea, ya no hay canciones Sí, como sí, sí. Enloquece, MW7. O sea, ¿sabes? Creo que Sí. en ese sentido, sí hay un poco de menos esperanza en cuanto al pop. Ojalá también, como tú lo dices, de mi lado, haya alguien que pueda regresar a eso que tanto añoramos y que hoy solo, como dice el meme, ¿no? Solamente vive en nuestra memoria. Exactamente. Ya hasta nos va a dar ver gusto un emo en la calle, ¿no? Va a decir, lo vas a abrazar, ¿no? Si lo Claro, llegas ya a lo vas a ver. ver, güey, yo te entiendo. Ahora sí siento tu Ey. feeling, ¿no? Tu sentimiento. No, es que sí, lamentablemente hay cosas que como lo digo siempre en este espacio, si tuviéramos una máquina del tiempo, estoy seguro que Uy, todos
quisiéramos regresar a disfrutar de lo que disfrutamos Sí, nosotros en ese claro. momento y quizás todavía muchísimo más, ¿sabes? O Sí, sea, creo que ya la nostalgia, la añoranza y todo nos haría disfrutarlo todavía más de lo que lo sí, disfrutamos en seguro ese que muchísimo momento. más. Y bueno, creo que el tema de estas décadas es muy vasto en cuanto a música, en cuanto a televisión, Claro, pero sí, podemos hablar horas, horas, horas. Pero creo que la idea justamente es esa, ¿no? Le dimos al clavo de que, bueno, es parte de la música que ahora se tiene que rescatar. La manera no lo sabemos, creo que más o menos va por ahí. Y otra cosa es que, bueno, pues tuvimos una generación privilegiada en ese aspecto, ¿no? Yo creo que son los puntos de esta, justamente de ese podcast. Y bueno, oye, pues yo te agradezco incluso porque pues sabes que de antemano vivimos juntos gran parte de todo esto, ¿no? De la música, nos conocimos yo creo que empezando nuestra mayoría de edad, a lo mejor un poquito antes, ¿no? los Pero 16, 17 años, más sí, o sí, menos. sí, y sí, ahí nos compartíamos música, discos y de todo, ¿no? Fiestas, ¿no? Incluso cómo disfrutábamos esos hits, el nacimiento, incluso no sé si decir el nacimiento, porque viene de otros géneros, el reggaetón, como el Banwell, Yamway, que es como un ritmo africano, no es como Ujú. tal, pero bueno, pues ahí se debieron, como muchos géneros que han habido ahora. Pero para nuestra generación, el reggaetón era algo nuevo, ¿no? Simplemente. Sí, claro, Entonces, totalmente. y sí, yo creo que nos tocó una buena generación y pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que, como dice el meme, ¿no? Todo queda en la memoria pero bueno, yo creo que fueron épocas muy, muy, muy chidas, y pues ya sabes, ¿no? Yo creo que ahorita contento de recordar contigo esa época, ¿no? Que lo que vivimos, todo el relajo que luego armábamos en la escuela y todo, ¿no? Que pues la música fue parte de eso, ¿no? Justamente, ¿no? Es que la música siempre nos acompañó. O sea, Sí, literal, a nosotros en la prepa y todo, desde que llevabas tu guitarra a los salones de sí, clases, y todo lo que escuchábamos, muchas anécdotas, experiencias, borracheras, incluso y de las hemos todo. tenido acompañados de música y de esa Así es. música de la cual hemos platicado en toda esta hora, en todo este espacio que hemos tenido el día de hoy. Ujú. Antes de cerrar, mi querido amigo, y quiero, aparte, el agradecido soy yo de que hayas aceptado estar en No, este hombre, episodio y platicar un poco más, porque sí, podemos platicar horas y horas, sí, muchísimo. pero rescatamos, creo yo, de lo más importante que tuvimos en cualquiera de estos dos géneros que Ujú. acabamos de mencionar. Pero una de las cosas importantes que acabas de decir también es apoyar a los nuevos talentos. Y si hay algo Sí, que yo he hecho desde que te conozco es apoyar lo que haces, porque sí, muchas eres gracias. uno de esos músicos y de esos compositores que tenemos de manera independiente y que Ujú. merecen reconocimiento porque has evolucionado muchísimo. Entonces, quiero que me Gracias. platiques rápidamente un poco antes de cerrar. ¿Qué andas haciendo ahorita? Porque para la gente que no te conozca, ya tienes algunos discos ahí en tu haber, que si no Ujú. los conocen, vayan y conózcanlos en sus redes sociales, en Spotify también. Y quiero que me digas qué andas haciendo ahorita y que invites obviamente a los que nos escuchan a que visiten tus redes sociales y tus plataformas, tu canal, todo para que conozcan más de tu música y darles una empapadita de qué es lo que haces, cuál es la música que a ti te gusta hacer y de qué se trata tu propuesta. Sí, pues mira, como sé que nos van a escuchar de muchos lados de Latinoamérica, luego se suben aquí a los camiones y dicen, bueno, pues mire, le venimos manejando, no sé qué. No, pues igual, te agradezco mucho, Memo, porque como lo has dicho, ¿no? Creo que tú eres también, has sido parte fundamental en este proceso también de mi aventura musical, de mi proyecto, ¿no? Porque los voy a invitar a que vean justamente también los videoclips y los videoclips tú los has realizado, ¿no? Entonces ha sido un trabajo que yo te agradezco muchísimo, ¿no? Esa parte, esa No, labor gracias. que yo sé que, bueno, pues lo haces de corazón, de cuates, de hermanos. Y pues bueno, pues sí, a mí me pueden encontrar como Ro González, ROO González, con doble O. Eh, en plataformas digitales, en redes sociales, ahí pueden escuchar mi música. Pues yo acabo de pasar justamente ya 10 años, que de hecho igual Memo me regaló un documental que se llama Más allá de los límites, que igual lo pueden buscar, un poquito de la semblanza musical que hago, ¿no? Pero, eh, ¿qué vengo haciendo ahora? Bueno, este año ha sido complicado y el año pasado, pues igual, sabemos por qué, ¿no? El tema de la pandemia. Pero, básicamente lo que a mí me gusta mucho es el rock en español, pero me ha influenciado de muchas cosas, de pop, de trova, y del rock. Yo creo que han sido los tres, géneros más, que más se pueden reflejar un poco en mi música, ¿no? Porque he venido haciendo de todo, como Memo ha mencionado, yo creo que he evolucionado un poco y es parte, obviamente, del proceso de un artista, la evolución musical, ¿no? Entonces, hoy en día me puedo considerar
tal vez un poco rock pop, pero con influencias de varias cosillas, ¿no? Yo creo que también hay que buscar como artista algo que se diferencie, ¿no? De lo que están haciendo los demás y hasta de los mismos géneros musicales que ya existen, ¿no? Entonces, yo puedo definirlo más como un rock pop, ¿no? Entonces, pero bueno, incluso mi primer material fue totalmente acústico, ¿no? Porque tenía reflejado música de trova, ¿no? Entonces, pero bueno, hemos estado trabajando mucho en eso, en la evolución, en los materiales. Y sí, yo creo que es un rock pop consolidado, tirando un poquito más ya alternativo, que es justamente lo que hemos venido haciendo últimamente. Y lo último justamente que estrené es un dueto que hice al lado de una compositora que se llama Joe Porcini y se llama Del lado del sol, que ya es un poco más alternativo, ¿no? Claro. Entonces, digo, ya que te agradezco el espacio ahorita, la promoción, ya que me la voy a hacer. Y pues bueno, yo tengo planeado sacar en este año un recopilatorio porque, bueno, desde el 2020 íbamos a hacer una gira, tenía con mi manager que ahí, le mando un saludo que se llama Hugo, a ver si escucha este podcast, se lo va a pasar, no, sí lo va a escuchar, se lo voy a decir que lo escuche. Entonces, desgraciadamente, pues ya sabemos que en 2020, pues, esto de la pandemia ha sido lamentable, muchas muertes y todo, estaba planeando una gira de mi último material que se llama Fuerza Dual, que lo pueden escuchar en plataformas digitales, un EP de 5 canciones. Este, y pues bueno, como no pudimos salir a hacer giras, igual hicimos un videoclip que igual Memo me apoyó, en el cual juntamos videos de muchos músicos y amigos, colegas, ¿no? Entonces, eh, y reestructuramos y bueno, ya ahorita voy a hacer este año, voy a sacar un recopilatorio y justamente por eso lo hice, porque en cuanto podamos salir a los músicos a tocar, en este caso yo en mi proyecto, pues quiero hacer, pues quiero tocar ahora sí, donde se pueda, ¿no? Y como se pueda. Entonces quiero hacer un recopilatorio para que la gente que si no me conocía, conozca un poco de lo que he venido haciendo antes y de los que ya más o menos están, bueno, me conocen, pues vuelvan incluso a disfrutar de los éxitos, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces tengo en plan sacar un recopilatorio y de ese recopilatorio 1 o 2 sencillos, es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Pero vamos a escuchar 2 rolitas nuevas. Entonces, para que igual estén al pendiente, síganme en mis redes sociales, ROO González, ahí para que escuchen un poco de mi propuesta. Digo, igual si les gusta, yo sé que a lo mejor no les va a gustar, a lo mejor les va a escuchar una canción, 2 canciones, a lo mejor más, no lo sé. Pero bueno, pues ahí me pueden encontrar en redes sociales y como lo mencioné en el podcast, ¿no? Digo, tanto como yo y artistas independientes, yo creo que pues dense una vuelta, ¿no? Yo hago la invitación a que apoyen mucho al artista independiente, ¿no? Porque igual, si ustedes son seguidores de rock y de pop, yo creo que ahorita hay muchas cosas buenas que están haciendo artistas independientes, ¿no? Entonces, para que igual justamente no dejemos morir al rock y no dejemos morir al pop, ¿no? Pero Claro. pues bueno, entonces, pues yo los invito a que me sigan, en mis redes, conozcan un poquito de mi música y pues bueno, también te agradezco mucho a Memo, te agradezco Memo porque, como lo mencioné, ha sido también un factor importante. Sabes que yo te quiero un montón, es un más que chingos de lo que siga, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé. Y gracias por este espacio en este caso, para promocionarme y gracias por la charla, estuvo muy, muy, muy chida. Como dices, yo creo que podemos dedicarnos horas Mucho, hablando tanto sí. en un punto como el pop, en un punto como el rock, como la mezcla de los dos y de lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que es vastísimo todo esto, pero muchísimo lo que hay que hablar. Pero te agradezco mucho, Memo. Gracias por este espacio y yo te deseo igual mucho éxito en este podcast y en todo lo que tú estás realizando. Vayan a su canal de YouTube también, todos los fans de RBD. Creo que si quieren saber muchísimo, no hay mejor canal que el de Memo, entonces también vayan a seguirlo. Entonces, y pues bueno, ¿qué más puedo decir? No, creo que ya Ah, todo está dicho, pero sabes que muchísimas gracias, te quiero montones y pues que la música siga en alto, ¿no? Ahora sí que como yo luego cambio la frase, ¿no? En lugar de la fuerza te acompaña, yo digo que la música siempre te acompaña, ¿no? y es lo que debemos de llevar. Creo que la música es para ti es muy importante, obviamente, en tu vida por Claro, todo lo que te dedicas, pero a todos, en determinado momento, sin música no seríamos nada, porque hay una canción sí, para determinado momento o una canción para determinada emoción, y hay así una es, canción que siempre que la escuchemos nos va a recordar a algo o a alguien que hemos vivido en nuestra vida. Entonces, exacto, seamos conscientes de que la música vive y persiste gracias a lo que nosotros escuchemos y obviamente recalcar que en lo de los artistas independientes, como es tu caso, siempre es ujú, darles el apoyo, ¿no? claro, Obviamente hay gustos para todo.
¿no? Ahorita decías, a lo mejor les gusta, a lo mejor no. No, al contrario, hay que reconocer tu trabajo y lo que has hecho, porque a mí me consta lo que le has talachado, a mí me consta, al igual que muchos músicos, pero hablando de tu caso, lo mucho que has trabajado en esto y lo mucho que te has preparado. Entonces, vale muchísimo la pena escuchar tu No, material, gracias. tu trabajo y el de todos tus colegas, porque también ahí luego en Claro, redes sociales ahí apoyas también a más músicos, como la que acabas sí. de mencionar hace un momento, y eso Ujú, es lo importante. Y hablando y ujú. cerrando ya el tema de lo del pop y el rock y géneros que no debemos dejar de morir, dejar morir, perdón, hay que apoyar a los artistas independientes porque esa es una pauta precisamente para que estos géneros no Exacto, terminen ahí. Y exacto. lo que haces y tu labor siempre te la he aplaudido. Y Gracias. muchas gracias, obviamente, por ser parte de esto, que sí, precisamente es eso, una plática de amigos, una plática en la que podemos hablar de todo lo que a nosotros nos ha marcado. En este caso, ¿quién mejor que tú para hablar del terreno musical y de todo lo que nos ha pasado durante esas décadas y que sin duda, como lo he dicho muchas veces aquí, hay que guardar en nuestra memoria porque hoy, Exacto. sí, solamente es un recuerdo. Pero mi hermano, muchas gracias. Repite nuevamente tus redes sociales para que te sigan y ya finalizar este episodio del día. Gracias a ti en primera instancia, muchísimas gracias por la invitación y pues todas las menciones. Y sí, les repito, mi nombre es Ro González, es R-O y González, el González pues es facilísimo. Me Claro. pueden encontrar pues en Facebook, en Twitter, en Instagram y en las plataformas digitales. Igual ahí pueden escuchar, disfrutar de mi música, compartirla si les gusta. Igual, si tienen a alguien que les caiga mal, pues mándesela también, no importa. Entonces, como Ron González me pueden encontrar, no hay falla en redes Perfecto. sociales y en plataformas digitales. Y Memo, muchísimas gracias como siempre, te agradezco mucho la invitación y el apoyo incondicional que me brindas. Y pues bueno, siempre, siempre, siempre sabes que estaré agradecido por todo. Y pues bueno, ya sabes que para el tema musical, pues yo me presto para en cualquier momento, ¿no? Me encanta la idea y se ve que somos amigos, ¿verdad? Porque nos hemos echado flores Sí, también. cañón, cañón, pero no, pero Ay, sabes que el cariño, el respeto y la admiración es mutua, mi hermano. Muchísimas gracias, gracias. igualmente. Gracias, chavorrucos, también por ser parte de este episodio. Gracias a los que se han suscrito ya aquí al podcast en Spotify o en YouTube, en donde quiera que nos estén escuchando. Y estamos al pendiente también ahí en redes sociales para que ustedes nos platiquen, nos cuenten, ya sea a Ro o a mí en la cuenta de Chavorrucos Canal, que estamos ahí en Instagram. Nos cuenten qué canciones, qué grupos del pop o del rock ustedes recuerdan y les han marcado más, porque también la interacción con todo este grupo de chavorrucos es muy importante. Así que recuerden Claro. seguirnos en nuestras redes sociales, @chavorrucs canal, así como suena chavorrucs con KS en Instagram y por supuesto seguirnos en nuestro canal en YouTube y aquí en Spotify o en donde quiera que nos estén escuchando en este momento. Les dejo también mi Instagram personal que es Memo Gutiérrez 15 y nos escuchamos próximamente en un episodio más de esto que es Chavo Rux, el podcast de los 90s y 2000. Gracias, Ro, gracias a todos y Gracias nos a ti, estaremos Memo. escuchando muy pronto.